Capítulo 105. Adiós Yurinao. Naotomori asintió y continuó siguiendo la dirección que señalaba la prostituta. Esta vez buscamos a Yuzaki-chan. ¿Voy a conocerla en persona? No estoy del todo seguro, pero ¿podrías dejar de poner esa cara, por favor? A veces, Naotomori tenía ganas de darle una patada mortal a esa inútil compañera. Si hubiera sabido que las cosas iban a terminar así, le habría convenido más venir sola. Posteriormente, Naotomori y Hoshiro Takagi fueron atacados de la misma manera que Higashikata Yu. Sin embargo, a diferencia de Higashikata Yu, Naotomori y Hoshiro Takagi lograron obtener mucha información de sus atacantes. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? El Club Sunsine tiene como objetivo encontrar a Nishimori Yuzaki. ¿Cuál es la razón? Esto es lo único que realmente no sé. Al oír esto, Naotomori arqueó una ceja, luego se levantó lentamente y guardó la cámara que tenía en la mano. Ya he llamado a una ambulancia. Gracias por la información. Al menos preocúpense por mí, que me he golpeado la cabeza contra la pared. ¿Eh? ¿Qué importa? Además, ¿no estás ya acostumbrado? Naotomori se encogió de hombros y, basándose en la información, encontró el lugar donde Dong Fanyu se había detenido. Al mirar el oscuro callejón que tenía delante, Naotomori frunció el ceño. ¿Es este el lugar? ¿Pero por qué se siente tan extraño? ¿Qué significa? Si Nishimori Yuzaki estuviera siendo perseguida, no podría estar sola. Tendría que haber alguien más con ella. Naotomori caminó de esquina en esquina, a través de callejones deteriorados y cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis infantiles. Pero hemos llegado hasta aquí y todavía nadie ha salido a detenernos. ¿Hemos venido al lugar equivocado? No lo sé, Y. Hemos llegado al final. Naotomori miró la puerta blanca que tenía delante y luego le guiñó un ojo a Hoshiro Takagi. Takashiro Takagi lo comprendió de inmediato. Se ajustó las gafas, se quedó quieto y se preparó para usar su habilidad en cualquier momento. Disculpe, dicho esto, Naotomori abrió la puerta de un empujón, y un olor a humedad instantáneamente llenó sus fosas nasales. Antes de que Naotomori pudiera ver bien, una voz familiar provino de no muy lejos de ella. Pensé que no iban a venir. Naotomori giró la cabeza y vio a un chico de pelo blanco y ojos rojos sentado en una silla con las piernas cruzadas. A su lado estaba sentada una chica rubia que daba pequeños mordiscos a un algodón de azúcar. Dong Fanyu. Yuzaki-chan. Es la verdadera Yuzaki-chan. La vi en persona. Oye, no me interrumpas. Naotomori apartó de una patada al emocionado Takeshi Takagi, que estaba a punto de arrodillarse. Entonces Naotomori aplaudió, volviendo su atención hacia Yu Higashikata. ¿Cuánto tiempo sin verte? Para ser sincero, me sorprende que me hayas reconocido. Aunque te hayas teñido el pelo y uses lentes de contacto de colores, tu rostro sigue siendo bastante singular. Dong Fanyu se tocó el pelo y rió entre dientes. Te lo explicaré más tarde. Mientras hablaba, Dong Fanyu le dio un codazo a Nishimori Yuzaki, que seguía comiendo algodón de azúcar. Yuzaki, ve a despertar a tus dos amigos. ¿Eh? ¿Pero no quedaron inconscientes? ¿Y fuiste tú, Dong Fan, quien los dejó inconscientes? Yo tampoco quería. Simplemente se me echaron encima y me dieron una paliza. La siguiente vez reaccioné físicamente. Naotomori escuchó la conversación entre los dos y luego notó a dos chicos tirados en el suelo no muy lejos de Dong Fanyu. Naotomori volvió a mirar a Dong Fanyu, con los ojos llenos de una expresión interrogante. No me miren a mí, solo estaba actuando en defensa propia. Más allá de eso, tengo curiosidad por saber qué haces aquí. Es una larga historia, pero probablemente viniste aquí para encontrar a alguien con habilidades, dijo Dong Fanyu, señalando a Nishimori Yuzaki, que estaba a su lado. Este personaje posee una doble habilidad: fuego y invocación de almas. ¿Cómo lo sabes? ¿De qué tipo de usuario de habilidades estás hablando, Dong Fan? Antes de que Nishimori Yuzaki pudiera terminar de hablar, todo su cuerpo tembló repentinamente, y sus pupilas, originalmente azul marino, se volvieron de un rojo sangre. Más rojas que las pupilas de Dong Fanyu. Maldito seas. Nishimori Yuzaki cambió inmediatamente su actitud amable y agarró a Dong Fanyu por el cuello al segundo siguiente. Misa. Lo trato como una conversación cotidiana. Puedo hablar de ello con naturalidad. Dong Fanyu. Cálmate, Misa, cálmate. Misa. De repente entraron y nos dieron una paliza a las tres. ¿Cómo se supone que voy a mantener la calma? Dong Fanyu.
Les dije a todos que no se alteraran cuando entré, pero me prendieron fuego. ¿Qué podía hacer? Tras decir eso, Kuroba Misa soltó a Dong Fanyu, pero seguía con cara de enfado. Qué aburrido, Dong Fanyu sonrió, luego miró a Tomori Nao, que estaba a su lado, y le explicó. Esta es Misa Kuroba, la hermana mayor de Yuzaki Nishimori, pero falleció hace medio año. Lo que llaman invocar el alma en realidad es invocar su alma. ¿Es así? Nao Tomori asintió. En ese caso, parece que iniciar el fuego fue habilidad de Misaki, no de Nishimori, y poseer a un familiar. Eso suena a algo sacado de una novela de terror sobrenatural. Capítulo 106. Los beneficios de tener subordinados. Pero ¿cómo sabes todo esto? Antes de que Dong Fanyu pudiera explicarse, Kuroba Misa, que estaba de pie a su lado, habló primero. Unos cobardes sin carácter. ¿Y qué si les dieron una paliza? No le hagas caso a las tonterías de Misa. Al fin y al cabo, la he visto usar sus habilidades con mis propios ojos, así que todavía puedo analizar estas cosas. Dong Fanyu explicó que, al fin y al cabo, en palabras de Kuroba Misa, él era como una especie de matón. Dong Fanyu. Además, ¿podrías dejar de apuntarme con la cámara? Este es un trabajo necesario. Aunque dijo eso, Nao Tomori bajó la cámara. Miyuzaki-chan. ¿Cómo se supone que voy a aceptar esto? Tras presenciar los actos violentos perpetrados por Kuroba Misa después de poseer a Nishimori Yuzaki, Takashi Hoshiro, que permanecía a un lado, parecía haber perdido la cabeza y no dejaba de golpearse contra la pared. Aun cuando se enfrentó a las miradas desdeñosas, dubitativas e insatisfechas de las tres personas, no dudó en absoluto. No le hagas caso, volvamos al trabajo. Nao Tomori no quería lidiar con el enloquecido Takashiro Hojiro. Tenía cosas importantes que hacer. ¿Por qué esas personas seguían a Shisen? ¿Cuál era su propósito? Dong Fanyu hizo una pausa por un momento, luego miró a Kuroba Misa, que estaba a su lado, y se encogió de hombros. Misa Kuroba chasqueó la lengua y sacó el teléfono del bolsillo con una expresión de disgusto en el rostro. Yuza cogió el teléfono equivocado de un inversor en el set de rodaje. ¿Teléfono móvil? Sí, este teléfono graba cosas muy peligrosas, como malversación de fondos, normas no escritas, etc. Casualmente, Yuzaki vio estos mensajes. Nao Tomori cogió su teléfono, un teléfono inteligente común y corriente, e instintivamente pulsó el botón de encendido, pero el teléfono no respondió. Misa Kuroba. Ya estaba apagado ayer. Nao Tomori. Es cierto, pero probablemente ya encontraron este lugar usando el sistema de localización del teléfono, ¿verdad? Al fin y al cabo, encontramos este lugar porque atrapamos a una persona sospechosa, e incluso si devolvemos el teléfono ahora, probablemente no acabará bien. Sentado a un lado, Dong Fanyu apoyó la barbilla en la mano, luego bostezó y dijo. ¿Para qué molestarse tanto? Mátenlos a todos. Misa puede quemarlos vivos. Tomori Nao. Al oír las palabras de Dong Fanyu, una rara sonrisa iluminó el rostro de Kuroba Misa, y al mismo tiempo, una llama resplandeciente apareció de la nada en su mano. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Nao Tomori negó con la cabeza con impotencia. Ustedes dos. Quieren que Nishimori pase su juventud en un centro de detención juvenil. Al oír que eso afectaría a su hermana menor, el rostro de Misa Kuroba volvió a mostrar disgusto, pero aún así, obedientemente, retiró sus habilidades. Aunque no sé nada sobre los antecedentes de ese inversor y Dong Fanyu se encogió de hombros, creo que no dejarán pasar esta oportunidad de salirse con la suya con algo tan potencialmente fatal. Al menos, si se trata solo de una táctica para infundir miedo, probablemente no solucionará el problema por completo. Al oír esto, Misa Kuroba frunció el ceño. Ella era solo una persona muerta, así que no tenía por qué preocuparse por esas cosas, pero aún así estaba preocupada por su hermana menor. Al fin y al cabo, Nishimori Yuzaki es una chica completamente ingenua e inocente. Ya es todo un logro que haya sobrevivido tanto tiempo en el entorno extremo de la industria del entretenimiento japonesa. Hablando de eso, parece que tienes una solución. Nao Tomori se acercó a Dong Fanyu, que estaba frente a ella, con una expresión de suficiencia. No cuentes conmigo. Sería como esperar que esa bestia muera en algún tipo de pared fantasma en vez de mí. Nao Tomori agitó la mano. Hablando de estar atrapado en un laberinto, ¿alguna vez has estado dentro por segunda vez? No, quizás se deban cumplir algunas condiciones. Dong Fanyu realmente no puede entrar ahí. Ese lugar es como un camino al inframundo.
El muro fantasma está instalado para evitar que la gente común entre por accidente. Solo aquellos con muchísima mala suerte pueden entrar. Naoto Mori. No importa, ese no es el punto ahora mismo, y no podemos quedarnos aquí más tiempo. Dong Fan Yu. Xingxia y le teme a un inversor común y corriente de la industria del entretenimiento. ¿O a un sinvergüenza que malversó fondos públicos? Naoto Mori. Por supuesto que no tengo miedo, pero si rompemos la relación directamente, dudo que Nishimori pueda seguir trabajando en la industria del entretenimiento. Dong Fan Yu asintió, aparentemente comprendiendo. No había otra opción. Después de todo, en estos días solo había experimentado el dominio del más fuerte, y no comprendía del todo estas costumbres sociales. Sin embargo, Dong Fan Yu sabía una cosa. Quienes acosan sexualmente a niñas, malversan fondos públicos e incluso intentan matar a otros para encubrirlo tras ser descubiertos, merecen morir más que los dioses de esos santuarios. El zorrito ya debería estar casi terminado. Mientras tanto, dentro de un edificio. Varios hombres de mediana edad, vestidos de traje, estaban arrodillados en el suelo con expresiones de terror, repitiendo una y otra vez. Me equivoqué, me equivoqué. Ante ellos se encontraba una niña que llevaba una máscara de zorro, con orejas de zorro peludas a ambos lados y cabello verde claro. Al día siguiente, todos se entregarán. Lo entendemos y lo entendemos. Dijeron temblando los hombres de mediana edad arrodillados en el suelo. Ya sabes las consecuencias si te atreves a huir. Capítulo 107 Dong Fan Yu. Entonces que se rindan. Ejem. Este joven amo tiene algunas cosas que decir. Dong Fan Yu no tendrá clones. Prefiero morir antes que escribir una trama tan terrible. Ni siquiera sus habilidades de combate incluirán clones. La transmisión en vivo será desde la tarde hasta la madrugada del 15 de marzo. Debería terminar de maquillarme y cambiarme de ropa por la tarde y luego comenzar la transmisión. El personaje que interpreto probablemente seguirá siendo Jingyu. Además, me gustaría preguntarles, cuando ven el programa juntos, ¿qué término prefieren para dirigirse a él? ¿Dueño o perro, Xiujin? En ese momento, Kinkyu era como un niño que acaba de recibir un juguete y no puede soltarlo. Los hombres de mediana edad con traje que tenía delante llevaban todos enredaderas de color verde esmeralda enrolladas alrededor del cuello. Era como si, a la orden de Kinkyu, las enredaderas de color verde esmeralda fueran a arrebatar la vida a las personas que tenían delante. Nuestro señor solo te ha dado un día, sí, lo entiendo. Al oír esto, Kinkyu asintió, luego se movió y se transformó en una ráfaga de viento verde, desapareciendo del lugar. Los hombres de mediana edad que permanecían arrodillados en el suelo no se atrevieron a levantarse después de que Kinkyu se marchara. Mientras tanto, por parte de Dong Fan Yu, ya dije que un pequeño susto sería suficiente. ¿Tienes una forma mejor? Si cree que puede ahuyentar a un capitalista repugnante con unas pocas palabras, entonces está subestimando seriamente la maldad de la sociedad, presidente. Dentro de la habitación, Naoto Mori y Yui Gashikata estaban sentados uno frente al otro, cada uno defendiendo su propia opinión, con los ojos brillando como relámpagos. Naoto Mori. Mira fijamente Dong Fan Yu. Verdadero relámpago. Dong Fan Yu tampoco lograba comprender la forma de pensar de Tomori Nao. ¿Se podría solucionar esto simplemente asustándola? Sin embargo, Naoto Mori parecía seria, lo que hizo que Dong Fan Yu frunciera el ceño. ¿Acaso sobreestimó a los capitalistas de Japón, que llevan 15 años viviendo allí? En realidad, este supuesto capitalista es solo una figura decorativa. Dejen de discutir. En ese momento, Misa Kuroga ya le había devuelto el control de su cuerpo a Yuzaki Nishimori. Aunque el ingenuo e inocente Yuzaki Nishimori no tenía ni idea de qué discutían Higashikata Yu y Tomori Nao. Dong Fan Yu negó con la cabeza. Ya había recibido el mensaje de Kinkyu. Dong Fan Yu. Olvídalo, no te preocupes, yo me encargo. Naoto Mori. ¿Vas a encargarte tú? ¿Vas a ir a darles una paliza? Dong Fan Yu. Aunque les dé una paliza, sería mejor que tu plan de asustarlos. Naoto Mori estaba un poco molesta, pero no dijo nada. Solo después de que Yuichi Higashi se lo recordara, Naoto Mori se dio cuenta de que su plan tenía algunos fallos. Ahora se enfrentan a un capitalista dispuesto a cometer actos ilegales para silenciarlos por temor a que filtren información. Simplemente asustarla no será muy efectivo, y Yuzaki Nishimori no estará a salvo como resultado. Takashiro, cuida bien de Nishimori.
Naotomori señaló a Takeshiro, que estaba de pie junto a ella con una expresión vivaz. Sí. No me hagas nada raro. Naotomori le arrojó la cámara que tenía en la mano a Hoshiro Takagi, luego miró a Yu Higashikata que estaba a su lado y dijo: Higashikata, sal conmigo un momento. Dongfang Yu arqueó una ceja, no se negó y siguió los pasos de Tomori Nao. ¿Son cercanos?, preguntó Yuzaki Nishimori, mirando a los dos que se marchaban. No lo sé, es la primera vez que conozco a ese chico llamado Dongfang Yu. Por cierto, ¿cuándo se despertarán? Dongfang se pasó un poco de la raya. Por su parte, Dongfang Yu percibió la respuesta de la tierra y descubrió que la mayoría de las personas desplegadas en el callejón ya se habían retirado. Aunque no está claro si esas personas tenían intención de entregarse, parece que Kinkyu les tenía miedo. Cuanto más ricas son las personas, más supersticiosas tienden a ser, porque necesitan un apoyo psicológico para consolarse por las cosas malas que han hecho. Dongfang Yu miró a Tomori Nao, que caminaba delante de él, y habló. ¿Qué? ¿Vamos a llevar la discusión de verbal a física? ¿Solo puedes pensar en pelear? Dongfang Yu también quería saber qué pasaba por su mente, que realmente creía en la supremacía de la fuerza. Naotomori miró fijamente a Dongfang Yu, que estaba frente a ella, con sus ojos azules, como si intentara ver a través de ella. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Una coincidencia? Y. No eres un usuario avanzado, ¿verdad? Vi a una chica guapa siendo seguida por un hombre de mediana edad e intervine para hacer justicia, explicó Dongfang Yu. En cuanto a mí, no creo ser el tipo de persona con habilidades especiales de la que hablas. Naotomori siempre sintió que Dongfang Yu tenía un propósito, pero por el momento desconocía cuál era ese propósito. No importa, Naotomori hizo un gesto con la mano. ¿Cuál era ese método del que hablabas? ¿Entregar las pruebas a la policía? Tal como dijiste, si es una lucha a muerte, entonces la ingenua e inocente Yuzaki no podrá continuar con su carrera como actriz. ¿Pero qué pasaría si hubiera una manera de conseguir que esas personas se entregaran? Naotomori frunció el ceño con incredulidad. ¿Conseguir que esa gente se entregue? Ni aunque les pongas un cuchillo en la garganta, puede que no se entreguen. Porque saben que, aunque les ponga un cuchillo en la garganta, no necesariamente los mataré. Entregarse a las autoridades es, sin duda, la mejor solución, pero también la más tonta. Al igual que la forma más rápida y segura de ganar en Honor of Kings es hacer que el oponente se rinda a los 6 minutos, ¿pero por qué? ¿Sobornaste a los 4 miembros del equipo contrario? Pero esto no es un juego. No es algo que se pueda solucionar simplemente bloqueando una cuenta. Si la otra persona se entrega, es como si estuviera condenando el resto de su vida a prisión. Esta sociedad sigue siendo una sociedad regida por la ley, pase lo que pase, incluso si hay factores sobrenaturales involucrados. ¿No viste lo desenfrenados que están los caníbales al lado? El cuerpo de cazadores de demonios ni siquiera es una organización oficial reconocida por el gobierno. Como es lógico, las autoridades pueden estar al tanto de estos sucesos paranormales, pero jamás lo admitirán. A lo sumo, solo podrán tomar medidas poco éticas. En otras palabras, incluso en una sociedad regida por el Estado de Derecho, las personas siguen estando sujetas a la ley. Aunque Dongfang Yu no es humano, no puede alcanzar un estado en el que pueda hacer lo que quiera. Pero Kinkyu es diferente. Incluso si Kinkyu mata a esas personas, las supuestas autoridades no pueden encontrar ninguna evidencia y solo pueden clasificar el incidente como un nuevo evento sobrenatural. Sin embargo, Dongfang Yu sigue siendo tímido y cobarde, pero también muy bondadoso. Les dio una oportunidad, y de ellos depende si la aprovechan o no. A diferencia de la táctica de intimidación utilizada con Naotomori, si esas personas no se entregan mañana, Dongfang Yu las matará de verdad. Dejándome a un lado, presidente, ¿no siempre quiso entrar en el muro fantasma? ¿Qué pasó? No eres estudiante del Mar de las Estrellas, así que ¿qué es ese título? Naotomori frunció el ceño, pero no pareció demasiado preocupada. Estuve vigilando ese lugar durante 2 días y no pasó nada y no se han reportado nuevas personas desaparecidas recientemente. ¿Por qué te interesa tanto esto? Porque siento que, este asunto no es tan simple, siempre siento que la estructura de este mundo no es simple. ¿Cómo cabría esperar de alguien que fue vendida a investigadores por su propia madre cuando estaba en la escuela secundaria? La intuición de Naotomori es superior a la de la gente común debido a esta increíble experiencia.
Con tan solo experimentar una serie de sucesos extraños, intuyó que este mundo no era sencillo. Esto hizo que Dong Fanyu incluso considerara darle a Tomori Nao una visión espiritual, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Esto es algo que no se puede apresurar. Capítulo 108 con Gyumaru la espada en la piedra. Hablando de usuarios de habilidades, Dong Fanyu pensó en Yu Otosaka. Si Dong Fanyu tuviera la personalidad de alguien que adora a los inmortales, probablemente habría ido a matar a Yu Otosaka ahora mismo. Imagina que Otosaka Yu va camino a la escuela cuando una chica zorro con una máscara se le acerca. En otras palabras, Dong Fanyu puede considerarse la mitad de una cigarra de primavera y otoño, no la mitad, sino un décimo. Tengo la sensación de que, estás pensando en cosas malas. Estoy pensando en cómo convertirme en un kami en este mundo. ¿Acaso no tienes edad suficiente para tener el síndrome de Chunibyo, síndrome de la escuela secundaria, todavía? Al oír las palabras Chunibyo, síndrome de la escuela secundaria, Dong Fanyu se interesó. Miró a Tomori Nao, que estaba frente a él, y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. ¿Qué clase de expresión es esa? Presidente, ¿le interesaría ver el mundo a través de mis ojos? ¿Es esto algún tipo de cita sobre el síndrome de Chunibyo? ¿O es algún tipo de código? Nao Tomori estaba asombrada. ¿Cómo era posible que todas sus compañeras de equipo fueran tan increíbles? Ese fanático de los ídolos probablemente todavía esté emocionado por haber conocido a su ídolo, y ahora ha llegado otro adolescente con síndrome de Chunibyo, síndrome de la escuela secundaria. Bien, entonces no te molestes en mirar. Por cierto, Dong Fanyu ya ha descubierto por qué los ojos de Nishimori Yuzaki brillaban. En pocas palabras, Yuzaki Nishimori es ciego, pero Misakurova no. Al igual que Shiina Mashiro, ella solo puede ver espíritus malignos a través de los ojos de Dong Fanyu cuando éste la posee. Sin embargo, debido a que Misakurova obliga al dueño original a caer en un sueño profundo cuando posee a alguien, Yuzaki Nishimori desconoce la existencia de espíritus malignos. Se sabe que los espíritus malignos necesitan cumplir dos condiciones para atacar a la gente común. Un tipo es visible para la gente común, y el otro tipo es uno que él está seguro de que la gente común puede ver. Incluso si Kuroba Misa revela accidentalmente que puede ver el futuro, puede resolver fácilmente la crisis simplemente saliendo del estado de posesión y dejando que Nishimori Yuzaki tome el control del cuerpo. Espíritu maligno. El inframundo. Viéndolo de esta manera, entre las personas que podemos ver ahora mismo, solo Yotsuya Miko y Kasumigao Kauta están pasando por un momento difícil. Nakano Satsuki está acompañada por Nakano Mino, y ella misma posee el fruto de la vida que le entregó Higashikata Yu. Como es lógico, Eriri Sawamura es otra historia, mientras que Yuzaki Nishimori es un personaje peculiar. Sin embargo, parece que el padre de Yotsuya Miko es bastante extraordinario. Según la descripción de la obra original, parece ser bastante fuerte. Dong Fanyu no lo recordaba con exactitud, pero en cualquier caso, el padre de Yotsuya Miko vivía en este mundo como un espíritu benevolente. Al igual que Nakano Rena al principio, pero Nakano Rena no resistió los estragos del tiempo y se convirtió en un espíritu maligno. Afortunadamente, Nakano Rena conservó la cordura y no lastimó a nadie. De lo contrario, incluso después de ser purificada por Dong Fanyu, probablemente tendría que expiar sus pecados antes de poder reencarnarse. Sin embargo, ese no es el punto. El punto es la descripción en la obra original. Parece que el padre de Yotsuya Miko es realmente muy fuerte. Por ejemplo, en la casa de Yotsuya Miko hay un espíritu maligno comparable a Nakano Rena, pero este parece ser simplemente algo parecido a un perro mascota. Aterrador, absolutamente aterrador. Por suerte, Dong Fanyu tiene a Kinkyu, y Kinkyu, al haber recibido el poder de Dong Fanyu, es muy fuerte. Al menos mucho más fuerte que esos supuestos dioses del santuario. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan? Nao Tomori no había terminado de hablar cuando una llamada telefónica la interrumpió. Nao Tomori sacó su teléfono y contestó la llamada. Moshi tilde, este es Yuri, ¿qué? ¿Se entregaron? ¿Esos tipos se entregaron? Tras colgar el teléfono, Nao Tomori observó con profunda sorpresa. Miró a Yu Tuyo, que sonreía a su lado, y respiró hondo. Tras conocer los detalles del asunto, Nao Tomori utilizó los recursos del consejo estudiantil para enviar personas a vigilar al inversor que quería perjudicar a Yuzaki Nishimori. Pero ahora su informante dice que el inversor se entregó.
¿Por qué me miras? ¿Tengo algo sucio en la cara? El inversor se entregó y explicó Naotomori con calma. ¡Qué buena noticia! ¿Significa eso que el asunto está resuelto? Y Naotomori asintió. ¿Cómo hiciste eso? Naotomori sabía que esto debía haber sido obra de Dong Fanyu, pero no podía imaginar cómo lo había logrado. Dong Fanyu. Sorprendido. Naotomori. Sí, tal como acabamos de decir, incluso si les pones un cuchillo en la garganta, puede que no se entreguen. Dong Fanyu. Porque ya lo he dicho antes, aunque les pusiera un cuchillo en la garganta, apostarían a que no me atrevería a hacerlo. Pero ¿qué pasa si las cosas llegan a un punto en el que tienen miedo de arriesgarse? Naotomori frunció el ceño, aún incapaz de imaginar qué método había utilizado Dong Fanyu, y sus acciones habían sido demasiado rápidas. En total, solo se tardó 1 o 2 horas en resolver el problema. Presidente, ¿puede interpretar esto como que mis métodos para asustar a los demás son bastante sofisticados? Ganaste, dijo Naotomori, haciendo un gesto con la mano. Aunque me encantaría escuchar tu explicación detallada, tengo cosas más importantes que hacer. Ahora Naotomori necesita llevar a Yuzaki Nishimori al mar de las estrellas, ya que ese es el propósito de su viaje. La amenaza que representa la industria del entretenimiento se ha resuelto, pero la amenaza que representa la comunidad científica aún no se ha abordado. Dong Fanyu se apoyó contra la pared del callejón, sintiendo que su nuevo vínculo de jugador estaba casi completo. Anfitrión, ¿de verdad no vas a cambiar el nombre del software? Después de todo, Naotomori no parece el tipo de persona que busca novio SHH. Yo hago las cosas a mi manera, y ella no parece ser del tipo de persona a la que le importe esto. Estoy muy ocupado. Esta noche llevaré al pequeño zorro a ese tal con Yumaru. Te deseamos mucho éxito, anfitrión. Por cierto, el precio de reciclaje de Kongyumaru es de 260.000 puntos de emoción en este sistema, ¿eh? Más caro que la espada en la piedra. Como arma, Murasame es definitivamente inferior a la espada en la piedra, creo que entiendo lo que intentas decir. Capítulo 109. Dong Fanyu. ¿Quieres verlo? Yo soy el dios de este mundo. Ninguno de ustedes lo es. Mientras esperaba a Tomori Nao, Dong Fanyu permanecía solo en el tejado de una casa de techo plano en el callejón, sosteniendo una katana púrpura horizontalmente frente a su rostro. ¿Está el presentador intentando mantener una nueva personalidad esta vez? Dong Fanyu negó con la cabeza. No lo entenderías si te lo contara. Espera, el presidente viene a buscarme. Mientras tanto, Naotomori recogió su cámara, salió del laberinto de callejones y miró a su alrededor, aparentemente buscando algo. Al segundo siguiente, Dong Fanyu saltó desde el aire y aterrizó frente a Tomori Nao. ¿Ya terminaste de trabajar? Sí, ahora mismo están montando un espectáculo sentimental que no se me da bien. Ya contesté, respondió Tomori Nao, luego miró a Dong Fanyu y después al lugar donde Dong Fanyu había saltado. Un cálculo aproximado sugiere que mide varios metros de largo. Si no hubiera habido noticias de los asistentes, Naotomori sin duda habría invitado a Dong Fanyu a unirse a la Academia del Mar Estelar. Dong Fanyu arqueó una ceja. ¿Una actuación sentimental? Naotomori asintió y luego centró su atención en la cámara que tenía en la mano. Está relacionado con Kuroba, pero eso es normal. Técnicamente, Misa Kuroba está muerta. Es solo un alma que posee el cuerpo de su hermana menor usando sus habilidades. Si Dong Fanyu recuerda bien, Kuroba Misa murió en un accidente de coche mientras conducía a exceso de velocidad. Murió de la misma manera que Dong Fanyu, pero como falleció en un accidente de coche por exceso de velocidad, no puede culpar a nadie más. Además, Misa Kuroba parece aceptar la muerte bastante bien. Su personalidad no da la impresión de que vaya a llorar todo el tiempo. Sigo teniendo mucha curiosidad, ¿cómo conseguiste exactamente que esas personas se entregaran o algo así? ¿Eh? ¿Por qué estás tan seguro de que fui yo? ¿Eh? No fuiste tú, fui yo. Naotomori levantó una ceja. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Dong Fanyu se encogió de hombros y extendió las manos. ¿O acaso el presidente debería tratarme como a un dios que ha descendido al reino mortal para inspeccionar las cosas? ¿Me estás pidiendo que juegue a este juego de Chunibyo contigo? Ay, Dios mío, ya se lo dije, presidente, pero aún así no me cree. ¿Qué puedo hacer? ¿Eh? No te creo. ¿Por qué no echas un vistazo a lo que estás diciendo?
Para ser honestos, si Dong Fanyu afirmara ser un miembro de alto rango del mar estelar, o alguien del bando de Otosaka Hayato, Tomori Nao definitivamente le creería. Después de todo, Dong Fanyu conocía a los usuarios de habilidades y la composición del mar estelar, y también podía lograr que esas personas se entregaran, por lo que Tomori Nao no tenía ninguna razón para no creerle. Como resultado, Dong Fanyu inmediatamente afirmó ser un dios o algo así. Aunque Nao Tomori no es materialista y ha experimentado sucesos sobrenaturales como quedar atrapada en un laberinto, todavía le resulta un poco difícil creer que la persona que tiene delante, Dong Fanyu, sea un dios o algo parecido. ¿Y si lo que dije es cierto? Rió Dong Fanyu. Soy una especie de dios increíblemente poderoso que desciende a la tierra para encontrar creyentes o algo así. ¿Ja? Dong Fanyu no se equivocaba. Desde cierto punto de vista, lo que dijo era correcto. Era realmente increíblemente poderoso, y su objetivo era, sin duda, atraer a nuevos jugadores. En cuanto a los dioses, la clasificación de los dioses en Japón es tan vaga que no está mal que Dong Fanyu se coloque a sí mismo en la posición de un dios. Sí, tilde poderoso dios, dime cómo conseguiste que esas personas se entregaran. Nao Tomori juntó las manos, con la intención de jugar a este juego de Chunibyo con Dong Fanyu. Está bien, ya que mis seguidores me lo piden, vengan conmigo. Al ver la expresión de suficiencia de Dong Fanyu, Tomori Nao no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ella ya estaba planeando en secreto encontrar una oportunidad para patear a Dong Fanyu. Tras doblar una esquina tras otra, Nao Tomori, que caminaba detrás de Dong Fanyu, no pudo evitar preguntar: ¿A dónde me llevas? Dong Fanyu se detuvo y se dio la vuelta, haciendo un gesto para que guardara silencio. ¿Qué opina del incidente del muro fantasma de la última vez, presidente? Viéndolo mientras estaba acostado, claro, si me pides mi opinión personal, solo puedo decir que superó con creces mis expectativas previas. Aunque las personas con habilidades especiales son consideradas seres sobrenaturales, Nao Tomori todavía se sorprende por este tipo de sucesos paranormales. Al igual que Yotsuya Miko, si supiera que existen superpoderes en este mundo, probablemente se sorprendería tanto como Tomori Nao en aquel entonces. En realidad, quería pedirle su opinión, presidente. ¿Quiere ver la verdadera cara de este mundo? Tu tono, Nao Tomori frunció el ceño. Si no es que tu síndrome de Chunibyo aún no haya desaparecido, entonces ¿hay algún peligro? Dong Fanyu asintió. Tu intuición es muy aguda. Efectivamente, hay peligro. ¿Qué tan peligroso es? Voy a morir. Al ver la leve sonrisa en el rostro de Dong Fanyu, Nao Tomori no pensó de inmediato que Dong Fanyu estuviera mintiendo. Después de todo, los antecedentes de Dong Fanyu son realmente misteriosos, y parece saberlo todo y tenerlo todo bajo control. Moriré, y suspiró Nao Tomori. Al igual que Misa Kuroba, no le temía a la muerte. Después de todo, ella ya había muerto en esa escuela construida por científicos. ¿De verdad no estás fingiendo ser Chunibyo? Preguntó Nao Tomori de nuevo para confirmar. ¿Acaso el presidente piensa que soy una persona poco confiable? Al menos así es como hablan. Nao Tomori negó con la cabeza. Para ser sincera, dudaba. El único suceso sobrenatural que había experimentado era quedar atrapada en un laberinto. Aunque realmente quería saber la verdad, se preguntaba si valía la pena arriesgar su vida por ella. Al ver la actitud segura de Dong Fanyu, Yuri Nao intuyó que el mundo podría no ser tan simple como ella pensaba. Así como la gente común no cree en la existencia de superpoderes, Nao Tomori también cree que no comprende completamente el mundo. Capítulo 110. Monstruo del cuerpo físico. Si el presidente no está seguro de sus ideas, puede probar primero la versión de prueba y luego tomar una decisión. ¿Ja? Nao Tomori, que estaba sumida en sus pensamientos, se quedó atónita. ¿De verdad esto viene en versiones de prueba? Al igual que con los productos para el cuidado de la piel, hay disponible un tamaño de prueba. Si el usuario experimenta una reacción alérgica o molestias, puede devolver el producto. Deberías haberlo dicho antes. Vamos. Déjame ver el mundo real. ¿Por qué el presidente del consejo estudiantil ya no piensa que esto es Chunibyo? Mientras hablaba, Dong Fanyu extendió lentamente la mano. Preferiría que fuera simplemente el síndrome de Chunibyo, síndrome de la escuela secundaria, así tendría una razón para patearte. Lo que dijo el presidente es peligroso, pero ahora no es momento de hablar de esas cosas. Por favor, cierra los ojos.
Naotomori cerró los ojos obedientemente, y al segundo siguiente, sintió una sensación fresca que le recorrió el rabillo del ojo. La sensación era como aplicarle un pepino helado en la cara. Naotomori levantó la cámara inconscientemente, queriendo grabar las acciones de Dong Fanyu en ese preciso instante. Sin embargo, justo cuando Naotomori levantó la cámara, la voz de Dong Fanyu se escuchó lentamente desde delante de ella. Vale, ya puedes abrir los ojos. Al oír esto, Naotomori abrió lentamente los ojos. Justo cuando estaba a punto de hacerle algunas preguntas a Dong Fanyu, se encontró de repente frente a ella con un objeto no identificado, completamente negro, como un error gráfico en un videojuego. Medía aproximadamente 1,9 metros de altura, tenía rasgos faciales deformados y un cuerpo delgado y huesudo. Una falsificación viviente. La mirada de Naotomori se encontró con los ojos de aquel rostro deformado. En un instante, arrojó la cámara al suelo y le propinó una patada alta al rostro deformado. Mientras veía cómo su pierna atravesaba la cabeza del espíritu maligno, las pupilas de Naotomori se contrajeron ligeramente. Lo pasaron. Para que un espíritu maligno ataque a una persona común, deben cumplirse dos condiciones. Debe poder verla y debe estar seguro de que la otra persona puede verlo. Lo mismo se aplica a las personas comunes que atacan a los espíritus malignos, a menos que utilicen métodos especiales, como Dong Fanyu. En otras palabras, los ataques sorpresa son completamente ineficaces contra los espíritus malignos. Ahora, cuando el espíritu maligno vio a Naotomori levantar la pierna para patearlo, sus rasgos, ya de por sí distorsionados, temblaron al instante. En ese momento, confirmó que la chica que tenía delante podía verlo. En otras palabras, en este momento se cumplen ambas condiciones, y el espíritu maligno está a punto de comenzar a aplicar sus propias reglas de supervivencia. Tú puedes ver, antes de que el espíritu maligno pudiera terminar de hablar, Naotomori le dio otra patada en la cara con un latigazo cervical. Naotomori arqueó una ceja mientras miraba al espíritu maligno que había sido derribado. ¿Lograste golpearlo de nuevo esta vez? Sin embargo, sin dudarlo mucho, puesto que el oponente ya había revelado su barra de salud, Naotomori no tenía ninguna razón para no seguir atacando. Frente al espíritu maligno que había sido derribado, Naotomori lo pateó en la cabeza una y otra vez. Lo que viste, ¿qué tonterías estás diciendo? El pobre espíritu maligno ni siquiera pudo pronunciar una frase completa antes de ser pateado como un balón de fútbol por Naotomori. Al mismo tiempo, por si acaso, Naotomori también activó su habilidad, haciéndose desaparecer de la vista del espíritu maligno. El espíritu maligno se transformó instantáneamente en un saco de boxeo viviente, al que Naotomori pateó hasta casi matarlo. Dong Fanyuren, que observaba desde la barrera, estaba estupefacto. Verdaderamente estupefacto. Sus pupilas, de un rojo pálido, estaban llenas de asombro. Dios mío. Esto es un monstruo hecho de carne y hueso. En un principio, Dong Fanyu solo quería capturar un espíritu maligno para dárselo a Tomori Nao como entrenamiento psicológico. Por seguridad, Dong Fanyu eligió específicamente un espíritu maligno relativamente débil. Pero nunca esperé que Naotomori fuera tan feroz. Empezó a luchar sin previo aviso y casi mata al espíritu maligno. Dong Fanyu mostró un atisbo de entusiasmo. Jugadores como Tomori Nao tal vez no puedan acumular muchos puntos de emoción, pero al menos no se aburrirán. Justo cuando Naotomori pataleaba con gran entusiasmo, un rayo envolvió repentinamente todo el cuerpo del espíritu maligno, y entonces este se convirtió en una nube de ceniza negra que se dispersó con el viento. ¿Muerta? Naotomori arqueó una ceja, y al mismo tiempo, la voz de Dong Fanyu provino de detrás de ella. El maestro del gremio es increíble. Es la primera vez que veo a una persona común y corriente luchar contra un monstruo con sus propias manos. Naotomori se dio la vuelta y miró a Yui Gashikata, que estaba detrás de ella. ¿Estás hablando del mundo real? Esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué es eso? ¿Espíritus malignos? Dong Fanyu le dio a Yui Nao una explicación detallada sobre los espíritus malignos, y también mencionó cosas como fantasmas errantes y estar atrapado en un laberinto. ¿Un espíritu maligno? Naotomori frunció el ceño. Para ser sincera, cuando falló su patada, su primer instinto fue huir. Sin embargo, gracias a su arraigada musculatura, Naotomori logró zafarse por segunda vez. No había vuelta de hoja. Naotomori no era de las que se rinden fácilmente.
¿Qué clase de demonios y monstruos sois? Primero dadles una patada. Presidente, no se deje engañar por cómo trató a ese espíritu maligno como si fuera un balón de fútbol. Era uno de los más débiles. Además, los espíritus malignos son criaturas sociales. Si se agrupan, pueden resultar fatales para la gente común. Naotomori miró a su alrededor. ¿No dijiste que a los espíritus malignos les gusta vivir en ambientes oscuros y húmedos? ¿Acaso este callejón no se ajusta a su hábitat? Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia. Estoy aquí, y todavía no se han escapado. Son realmente increíbles. Esa de hace un momento, la capturé a propósito. Naotomori. ¿Weir? ¿Te tienen miedo? Espera, ¿los capturaste a propósito? Al fin y al cabo, tenemos que mostrarle al presidente la realidad. En cuanto a por qué huyeron, es normal que la presa huya cuando ve al cazador, ¿no? Naotomori aceptó la explicación de Dongfang Yu, pero un atisbo de arrepentimiento apareció en su rostro, ya que no había ninguna razón legítima para patear a Dongfang Yu. ¿Por qué tengo la sensación de que el presidente del consejo estudiantil está pensando en cosas malas? Naotomori hizo un gesto con la mano. No, te equivocas. De acuerdo, dijo Dongfang Yu encogiéndose de hombros. Presidente, como puede ver, esta habilidad solo dura media hora. Si desea continuar, venga esta noche al santuario del muro fantasma. Ya que tú, el líder del gremio, eres capaz de enfrentarte a monstruos con tus propias manos, voy a mostrarte algo interesante. Al oír esto, Naotomori se frotó los ojos. La sensación de frescor seguía ahí, pero presentía que no duraría mucho. Para ser honesta, tenía más curiosidad por saber la identidad de Dongfang Yu que por ver aquello. Al parecer, Dongfang Yu se percató de la pregunta de Naotomori, sonrió y dijo. Dejen de adivinar, no soy humano y el presidente no tiene por qué tratarme como tal. ¿Eh? ¿No es humano? Sí, en cuanto a lo que soy, ya lo descubrirás, Naotomori asintió. Por cierto, ¿no acabo de ver un relámpago? ¿Es a esto a lo que te refieres? Mientras hablaba, Dongfang Yu levantó ligeramente una mano y un rayo azul pálido apareció en su palma. Para ser sincera, si hubiera sido antes, sin duda habría pensado que eras un superhumano. Dongfang Yu guardó el rayo que tenía en la mano. En efecto, soy un usuario de habilidades, pero no del tipo de usuario de habilidades como usted, presidente. Naotomori entrecerró los ojos. Sis tilde barra baja tilde Toujou, no eres uno de esos fantasmas de las series de televisión que buscan un sustituto para morir, ¿verdad? Sí, sí. El presidente es verdaderamente sabio. No tiene ninguna gracia admitirlo tan pronto y Naotomori suspiró, sin tomarse en serio esas dos frases. Puedo imaginar por qué esas personas se entregaron. Si Dongfang Yu tuviera esa habilidad, entonces realmente podría matar gente en una sociedad regida por el Estado de Derecho. En otras palabras, si esas personas no se entregan, realmente morirán. Capítulo 111 Dongfang Yu. Una pequeña tentación. Naotomori miró a su alrededor, tratando de encontrar rastros de esos espíritus malignos. La tendencia a amar aquello a lo que uno teme es un defecto común. Al menos, Naotomori está bastante interesada en esos espíritus malignos. Además, acababa de darle una patada tan fuerte a un espíritu maligno que prácticamente lo había dejado lisiado, así que Naotomori no sintió nada de miedo. Sin embargo, Dongfang Yu no prestó atención a Tomori Nao y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos para mantener una conversación a distancia con Kinkyu. Zorrito, ¿dijiste que Yotsuba ya ha visitado 7 santuarios hoy? Se escuchó la voz infantil de Kinkyu. Sí, maestro, Kinkyu la ha estado siguiendo durante mucho tiempo y parece que está preguntando por su paradero. ¿Dónde estoy? ¿Está sola? Sí, solo hay uno. Dongfang Yu frunció el ceño. Aunque les había dicho a las 5 hermanas que trabajaba en el santuario, solo era para justificar sus habilidades. Pero a juzgar por la situación, Yotsuba Nakano, ese tipo testarudo, realmente se lo creyó. Dongfang Yu dijo claramente que se le podía encontrar en todos los santuarios del reino Sakura, lo que significaba que las 5 hermanas no debían intentar buscarlo. Sin embargo, parece que Yotsuba Nakano no comprendió el significado implícito en las palabras de Higashikata Yu. Siseo tilde recuerdo que le prometí a Yotsuba que le enseñaría algunas habilidades, pero ¿acaso no fue solo una promesa por cortesía? Dongfang Yu chasqueó la lengua, preparándose para buscar a ese tipo testarudo más tarde, ya que lo consideraba uno de sus jugadores potenciales. Zorrito, sigue a Yotsuba y al mismo tiempo encuentra el santuario donde está Murasame.
Sí, maestro. Qin Qiu garantiza que completará la misión. Dong Fanyu asintió y luego abrió lentamente los ojos. Pero tan pronto como los abrió, vio el rostro de Tomori Nao muy cerca del suyo. Dong Fanyu arqueó una ceja. ¿Qué? Pensé que estabas dormido. Al ver que Dong Fanyu había abierto los ojos, Tomori Nao también apartó la mirada. Al ver esto, Dong Fanyu negó con la cabeza, luego se estiró y dijo. Entonces, ¿el presidente del consejo estudiantil vendrá esta noche? No me dejes plantado. Me interesan bastante esos espíritus malignos, así que probablemente vendrán. ¿Interesado? Dong Fanyu no pudo evitar reírse. Si Yotsuya Miko oyera esto, probablemente estaría dispuesta a matarlo. Me alegra que esté interesado, presidente. En ese caso, nos vemos esta noche. Alguien vendrá a recogerle. Mientras Yuri Nao observaba la figura de Dong Fanyu alejarse, se dio cuenta de que, en el pasado, en una situación así, habría utilizado los recursos de la escuela para investigar su identidad. Sin embargo, Nao Tomori no tiene esa idea en este momento, ya que, de hecho, es bastante interesante. ¿Un espíritu maligno, HMM? ¿Dónde está mi Poki? ¿Se ha vuelto a perder? Dong Fanyu llevaba colgando de la boca un palito de Poki que le había quitado a Tomori Nao, y acto seguido salió disparado hacia Nakano Yotsuba. Siempre sabe igual, Tomori nunca se cansa de él, Dong Fanyu se quejó, pero en ese momento, la voz de Kinki volvió a oírse. Maestro. Maestro. La señorita Yotsuba se dirige al siguiente santuario. Veo, al percibir la ubicación de Kinkyu, Dong Fanyu cambió de dirección, preparándose para adelantarse a Nakano Yotsuba y llevar a cabo su supuesta labor sacerdotal. Dong Fanyu era muy rápido. Incluso sin usar la habilidad del inframundo del salto espacial, llegó rápidamente al santuario al que Nakano Yotsuba se dirigía a continuación. ¡Qué persona tan testaruda! Dong Fanyu respiró hondo y entró en el santuario. Al abrir la puerta, su vestimenta cambió. La ropa informal negra original desapareció, siendo reemplazada por el atuendo que había aparecido en la casa de las 5 hermanas. Quizás fue porque la llegada de Dong Fanyu perturbó al dueño del santuario que una campana sonó repentinamente en el santuario, que hasta entonces había permanecido en silencio. Una bruja de cabello dorado, tan alta como Kinkyu, apareció de la nada frente a Dong Fanyu. Quizás debido a las personas a las que sirven, estas personas poseen algunas características animalescas. De hecho, ese rostro era casi enteramente el de un animal, sin rastro de rasgos humanos. Por ejemplo, Kinkyu solía tener la forma de un zorro, mientras que el que está frente a Dong Fanyu tiene la forma de un gato. Viéndolo así, mi pequeño zorro es definitivamente más lindo, Dong Fanyu le dijo a la sacerdotisa que apareció ante él, este debería ser nuestro segundo encuentro, ¿verdad? La chica gato asintió. Dong Fanyu había visitado todos los santuarios de Japón hacía unos días, así que, por supuesto, no se perdería este. Dong Fanyu acarició la cabeza de la chica gato y explicó. No tenía malas intenciones, solo quería usar el santuario temporalmente. La persona que está detrás de ti no necesita irradiar semejante aura de miedo. La chica gato asintió al oír las palabras de Dong Fanyu, y al mismo tiempo, las campanas del santuario dejaron de sonar. Me iré cuando termine, pero no puedes salir y causar problemas. Dong Fanyu notó que cuando acariciaba la cabeza de la chica gato, sus orejas blancas de gato se agachaban instintivamente, como si esperaran el contacto de Dong Fanyu. Dong Fanyu sintió cierta tentación. Al fin y al cabo, los gatitos eran las criaturas más adorables. Al ver cómo la figura de la chica gato desaparecía lentamente del lugar, Dong Fanyu arqueó una ceja. Esperemos hasta esta noche, pero también necesito incluir en mi agenda el fortalecimiento de mi mente. Solo hay 3 espacios disponibles para la técnica de control espiritual. Dong Fanyu pensó inicialmente que serían más que suficientes, pero ahora parece que no lo serán. Al fin y al cabo, estos supuestos dioses sí que saben elegir a sus subordinados. Solo quieren intimidarlos. Además, Dong Fanyu también planea establecer contratos con 1 o 2 deidades naturales, como la doncella de las nieves. Por lo tanto, 3 puntos claramente no son suficientes, y cultivar el poder espiritual no tiene como único propósito controlar a los espíritus. Mientras pensaba, las orejas de Dong Fanyu se movieron repentinamente, porque oyó que alguien se acercaba. Están aquí. Dejando a un lado sus pensamientos, Dong Fanyu conjuró una escoba de la nada y comenzó a barrer las hojas caídas en el santuario.
Si el dueño del santuario viera esto, probablemente se aterrorizaría. Dios mío. ¿Alguien que puede patearme como si fuera un balón de fútbol está barriéndome casa? Mientras tanto, en la entrada del santuario. Ja, ja. Nakano Yotsuba jadeó, sin poder respirar. No entendía por qué algunos santuarios estaban construidos tan alto. ¿De verdad Dongfan trabajaría en un santuario tan desierto? Nakano Yotsuba pensaba que el santuario donde se encontraba Higashikata Yu debía tener, como mínimo, una atmósfera religiosa muy marcada. Después de todo, Dongfan Yu posee auténticas habilidades. Sin embargo, Dongfan Yu también afirmó que podría aparecer en cualquier santuario. Bien, ya que estoy aquí, estoy decidido a encontrar a Dongfan y demostrárselo a Mai y a los demás. Nakano Yotsuba hizo sonar con destreza la campana del santuario, luego arrojó 100 yenes, cerró los ojos y juntó las manos para comenzar a rezar. Por favor, bendíceme para encontrar a Dongfan, por favor, bendíceme para encontrar a Dongfan. Tras hacer todo esto, Yotsuba Nakano abrió lentamente los ojos y miró el santuario que tenía delante. Lógicamente hablando, estos santuarios, al estar escasamente concurridos, no deberían tener personal. Sin embargo, Yotsuba Nakano abrió lentamente la puerta del santuario, dispuesta a ver si había alguien a quien quisiera ver. Disculpe, bienvenido. Justo cuando Yotsuba Nakano abrió la puerta, se oyó una voz que provenía de no muy lejos. Capítulo 112. La desolada Yotsuba Nakano. Yotsuba Nakano hizo una pausa por un instante y luego miró en la dirección de donde provenía el sonido. No muy lejos, Dongfan Yu permanecía de pie, firme, con una escoba en la mano y un montón de hojas caídas a sus pies. Compañero de clase de Dongfan, ¿eh? ¿No es esta Yotsuba? ¿Qué haces en el santuario? ¿Te has metido en problemas otra vez? ¡Guau! Dongfan. Por fin te he encontrado. En el momento en que vio a Dongfan Yu, Nakano Yotsuba se abalanzó inmediatamente sobre él y lo abrazó por la pierna, como si hubiera sufrido alguna injusticia. ¿Me buscas? Así es, como Dongfan dijo que aparecería en cualquier santuario, hoy visité muchos santuarios y ni siquiera almorcé. Mientras hablaba, el estómago de Yotsuba rugió al unísono, como para demostrar que su dueña no mentía. Dongfan Yu sonrió con impotencia. Sille, levántate primero. ¿Necesitas algo de mí? Yotsuba Nakano se puso de pie, se acarició la falda y explicó. Porque quería agradecerte en persona, Dongfan-kun, y además, Dongfan-kun dijo que me enseñaría, solo alguien tan decidida como Yotsuba Nakano se tomaría en serio las amables palabras de Dongfan Yu. Sin embargo, Dongfan Yu no se sintió ofendido en absoluto. Después de todo, a veces los tontos tienen buena suerte. Dongfan Yu dejó la escoba que tenía en la mano y luego le dio un golpecito en la frente a Nakano Yotsuba con la mano. ¿Me buscaste como si buscaras una aguja en un pajar? En Japón hay al menos 3 dígitos de santuarios. Tuviste suerte de encontrarme en una sola mañana. Jeje, y Nakano Yotsuba se rascó la cabeza. Quizás Dongfan Yu no le dio importancia, pero a ella le había molestado. Por cierto, Dongfan-kun, ¿qué haces en este santuario? Está prácticamente abandonado, porque cuando me encontraste, Yotsuba, yo estaba casualmente en este santuario. Bueno. Al ver la expresión impasible de Nakano Yotsuba, Dongfan Yu negó con la cabeza. Olvídalo, no puedo explicártelo, Yotsuba, ¿no tienes hambre? ¿Quieres ir a comer primero? Dicho esto, Dongfan Yu chasqueó los dedos y su kimono se transformó instantáneamente de nuevo en su ropa informal negra. Aunque ya lo había visto una vez antes, la mirada de Nakano Yotsuba lo dejó atónito. Oh Dongfan. Quiero aprender esto. Primero vamos a comer, luego hablamos de estas cosas. Espera, dijo Nakano Yotsuba, sacando su teléfono. Tougou-kun, vamos a tomar una foto. ¿Eh? Porque cuando les pedí a Miku y a Satsuki que vinieran conmigo, todas actuaron de forma misteriosa, diciendo cosas como: Tougou-kun, no quieres que nadie te moleste y definitivamente no te encontraré, les demostraré que aún puedo encontrarlo. Al ver la cámara que Nakano Yotsuba había levantado, Dongfan Yu no la detuvo. Después de todo, le había dicho a Nino Nakano que había venido esta vez para resolver algunos problemas en el santuario. Si Nino Nakano pregunta, hay razones que explicar, así que no hay necesidad de apagar el entusiasmo de Yotsuba Nakano. Yotsuba Nakano arqueó las cejas con alegría tras tomarse la foto, mientras sus orejas de conejo verde se movían. Luego, publicó la foto grupal en el chat compartido por las 5 hermanas. Chat grupal.
Familia Nakano, 5, Nakano Yotsuba. Jeje, foto de grupo, y chica Nakano. Yotsuba, de verdad la encontraste. Satsuki Nakano. Esto no está retocado con Photoshop, ¿verdad? Un momento, esto no tiene sentido. Nakano Miku. Yotsuba, informa tu ubicación Nino Nakano. ¿Eh? Yotsuba, ¿tienes tanta suerte? Nino Nakano arqueó una ceja al mirar la foto grupal. Hay tantos santuarios en Japón, y Yotsuba Nakano dio la casualidad de encontrar justo aquel donde Higashikata Yu estaba atendiendo asuntos. Aunque Nino Nakano pensó que era un poco coincidencia, no le dio mucha importancia y simplemente supuso que Yotsuba Nakano tenía suerte. Al ver las reacciones de sus hermanas, Nakano Yotsuba asintió con satisfacción, como si todo el cansancio de la mañana hubiera desaparecido. Nakano Yotsuba guardó su teléfono y se giró hacia Dongfan Yu, que estaba detrás de ella, diciendo: Dongfan-kun, vámonos. Dongfan Yu asintió. Sí, por cierto, ¿qué quieres aprender, Sille? QPPQ, quiero aprender Keikei, ya sabes, que mientras hablaba, Nakano Yotsuba se quedó inmóvil de repente, juntó las manos, cerró los ojos y murmuró algo en voz baja. Espero con interés tú, Dongfan Yu levantó la mano para detenerlo. De acuerdo. Entiendo, si ese conjuro no estuviera acompañado de la atmósfera y el entorno, sería un poco incómodo que otra persona lo recitara. Sí. Dongfan. Quiero aprender esto. ¿Por qué eligieron precisamente a este? Gracias a que aprendí esto, puedo ir a ese mar de flores a ver a mi madre. Yotsuba Nakano parecía muy emocionada. Realmente emocionada. Como una niña que se queda atrás y anhela ver a sus padres durante el año nuevo lunar. Para ser honesto, al ver lo emocionada que estaba Nakano Yotsuba, Dongfan Yu no pudo soportar decirle que Nakano Reina se había ido a reencarnar. Al ver la expresión de preocupación en el rostro de Dongfan Yu, Nakano Yotsuba preguntó: ¿Qué ocurre? ¿No está bien? Esta es una versión avanzada. Si Yotsuba quiere aprenderla, probablemente le llevará muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo es muchísimo tiempo? Creo que más de 10 años. Dongfan Yu no mentía. Si una persona común cultivara la técnica del corazón de madera de tercer nivel paso a paso, le llevaría varias décadas. Han sido conservadores durante más de una década. Incluso alguien con una vitalidad naturalmente fuerte como Nakano Satsuki probablemente progresaría muy lentamente si intentara entrenar. Hoy Nakano Yotsuba bajó la cabeza, su expresión mostrando un atisbo de soledad. Después de todo, cuando Dongfan Yu purificó a Nakano Rena, la madre y sus 6 hijas solo se vieron durante poco más de 10 minutos. 10 minutos sigue siendo demasiado poco tiempo para una madre. No podíamos hacer nada. Nakano Reina llevaba muerta más de 10 años y había sido un espíritu maligno durante el mismo tiempo. Ya era bastante difícil dejarla con tan solo 10 minutos de compañía. Tougou-kun, en realidad lo sé, y Nakano Yotsuba dijo de repente. Aunque lo sepa, probablemente seguiré sin ver a mi madre. Al ver a Nakano Yotsuba bajar la cabeza con desánimo, Dongfan Yu suspiró con impotencia. No soportaba ver triste a una persona tan optimista. Dongfan Yu le dio una palmadita en la cabeza a Nakano Yotsuba. Yotsuba, ¿qué te parece si elegimos otro? Algo así como un cambio de vestuario instantáneo. Yotsuba Nakano negó con la cabeza. ¿Mamá se reencarnó? Sí, la tía Limgnai debería haberse reencarnado hace más de 10 años y, explicó Dongfan Yu, el alma no puede permanecer en el mundo real durante mucho tiempo, de lo contrario se disipará. Dongfan Yu nunca llegó a comprender del todo el concepto de obsesión. Lo mismo ocurría con Nakano Reina y el anciano del impermeable de paja. ¿Será mamá feliz en su próxima vida? Sí, lo prometo. Capítulo 113. Dongfan Yu. ¿Comer, comido? Yotsuba Nakano realmente hace honor a su reputación como la más animada de las 5 hermanas. Aunque parecía abatida hace un momento, fue capaz de recuperarse rápidamente. Dongfan. Úsalo otra vez. Ese movimiento solo debería usarse como último recurso, consume mucha energía y Dongfan Yu se aclaró la garganta. Además, ¿no deberías estar preocupado por lo que quieres aprender ahora mismo? Yotsuba Nakano jugueteaba con las yemas de los dedos. Realmente quiero aprender eso, es poco probable que ese enfoque sea efectivo a corto plazo. Probemos otra cosa. Dongfan Yu decía la verdad. En efecto, es muy difícil para la gente común obtener resultados en las técnicas de cultivo. Sin mencionar que Nakano Yotsuba ya pasó su mejor momento y es una persona común y corriente.
Dong Fan Yu no puede usar métodos coercitivos con Nakano Yotsuba como lo hizo con Kinkyu. He pensado en algo que te vendría bien aprender, Yotsuba, y además es bastante interesante. Bueno. Mientras hablaba, Dong Fan Yu abrió ligeramente una mano. A pocos metros de distancia, una rama sobre la losa de piedra tembló repentinamente y, sin razón aparente, salió disparada directamente a la mano de Dong Fan Yu. O el juego de capturar estrellas y la luna es algo que no se ve, y no te molestarán los espíritus malignos. Creo que este juego más cotidiano es perfecto para ti. Los ojos de Yotsuba brillaban con corazones. Estaba claramente cautivada. Quiero aprender. Quiero aprender. Dong Fan Yu se aclaró la garganta y dijo seriamente. ¿Cómo debería Sille llamar a la persona que le enseñó sus habilidades? Profesor Dong Fan. Por favor, enséñame, Eugene. Esta vez, la mente de Yotsuba Nakano funcionó con bastante rapidez, y en un instante se le ocurrió el título de maestra. Dong Fan Yu asintió. Aunque Nakano Yotsuba parecía un poco ingenua, al menos sabía algo sobre este tipo de cosas. Ya que me has llamado profesor, no puedo seguir guardándolo en secreto. Oh. Te lo recuerdo de antemano, Yotsuba, puedes guardar en absoluto secreto todo lo que va a pasar. No se lo digas a nadie. Prometo. Ni siquiera tus seres queridos más cercanos. Sí. Al ver la expresión seria de Nakano Yotsuba, Dong Fan Yu asintió. Estas chicas tontas son las más fáciles de engañar. Si no fuera por el miedo a que algo saliera mal con Nino Nakano, Dong Fan Yu querría unirse a Yotsuba Nakano ahora mismo. La primera lección para unirse a la familia Dong Fan. Lealtad. Nakano Yotsuba adoptó una postura militar poco impecable. Sí, señor. Lealtad. A continuación, Dong Fan Yu se olvidó por completo de su plan inicial de comer y comenzó a enseñarle a Nakano Yotsuba cómo derribar la luna. El coste de activar la técnica de captura de estrellas y la técnica de agarrar la luna no es elevado, al menos mucho menor que el de la técnica del trueno. Por lo tanto, el período de cultivo no necesita ser demasiado largo. Una persona común probablemente podrá mover objetos ligeros después de cultivar durante aproximadamente medio mes. Para ser honesto, Dong Fan Yu aún no ha utilizado la técnica de captura de estrellas y agarrar la luna a su máxima potencia, por lo que no sabe cuál es su límite. Simplemente no sé si podrá detener los camiones que transportan bobinas de acero. El poder que dejé en tu cuerpo debería ser suficiente para que uses la técnica de captura de estrellas y agarrar la luna una docena de veces más o menos. En cuanto a cuándo podrás usar el poder que reside en tu propio cuerpo, eso depende de tu talento, Yotsuba. Yotsuba Nakano asintió y continuó succionando hojas y otras cosas de los árboles cercanos con la palma de su mano. QPPQ, eso es muy divertido. Al ver esto, Dong Fan Yu inmediatamente golpeó a Nakano Yotsuba en la frente. Deja de jugar. Me duele muchísimo. Recuerda lo que te dije, intenta mostrarlo lo menos posible delante de los demás, y si alguien se entera, simplemente usa magia para ocultarlo. Ya sea Eriri Sawamura invocando el talismán amarillo con un simple movimiento de su mano, o la luna capturadora de estrellas de Yotsuba Nakano. Dong Fan Yu siempre les enseñaba pequeñas cosas inofensivas, ya que aún no eran capaces de afrontar nada más importante. Yotsuba Nakano asintió y se frotó la cabeza. Profesor Dong Fan, ¿podría por favor no golpearme la cabeza la próxima vez? No puedo. Eso es indignante. Tras despedir a Yotsuba en el santuario, Yotsuba mostró una leve expresión de emoción en su rostro al marcharse. Es normal. Cualquiera se emocionaría, después de todo, han entrado en contacto con un poder tan extraordinario. Profesor Dong Fan. Eso es genial. Te dije que dejaras de bromear y que recordaras que era un secreto. Dijo Dong Fan Yu, acariciando la cara de Nakano Yotsuba. El nido solo se ha perdido, Yotsuba Nakano asintió. Ah, claro. Nakano Yotsuba recordó algo de repente. Mai me acaba de escribir diciendo que se comió esa fruta verde. ¿Tendrá alguna consecuencia? En cuanto Nakano Yotsuba dijo esto, el entorno quedó repentinamente en silencio, y Dong Fan Yu pareció sumirse en una especie de silencio. ¿Has comido? Sí, se lo comió. Mai dijo que estaba medio dormida en mitad de la noche y que se lo dieron. Chasquido, chas. Dong Fan Yu realmente debe aplaudir a Mai por ser tan aficionada a la comida. Se atrevió a comer algo que podría salvarle la vida. Para la gente común, comer el fruto de la vida no tiene efectos adversos. Al contrario, aporta muchos beneficios.
Sin embargo, esto significaba que la fuerza vital de Satsuki Nakano ya no podía ocultarse, ni tampoco podía ahuyentar a esos espíritus malignos. Dongfang Yu suspiró y luego golpeó a Nakano Yotsuba en la cabeza. Debería haberlo sabido, ay. Yo no me lo comí, profesor Dongfang, ¿por qué me pega? Con un simple movimiento de muñeca, Dongfang Yu reveló un nuevo fruto de la vida. Llévale esto a Mai y dile que si vuelve a comerlo, la visitaré personalmente y tendré una reunión formal con esta sibarita de la comida. Nakano Yotsuba asintió con la cabeza sin expresión, intuyendo que el tono de Dongfang Yu era peligroso. Capítulo 114. Acogiendo al gatito. Tras despedir a Nakano Yotsuba, Higashikata Yu regresó al santuario. ¿Y bien? ¿Qué tal el trato? ¿O prefieres que utilice métodos más drásticos? Gatito, puedes elegir reencarnarte o puedes elegir quedarte conmigo. No te obligaré. Te alegrarás de haber decidido seguirme. La luz azul se extendió gradualmente desde el cuerpo de Dongfang Yu hasta todo el cuerpo de la chica gato. Al igual que Kinkyu, los rasgos animales de la chica gato desaparecieron rápidamente, dejando solo sus pálidas orejas de gato blancas. Sin embargo, bajo la luz azul, las orejas blancas pálidas del gato se volvieron lentamente de color azul pálido. Una larga melena azul caía en cascada por la espalda de la niña, sus ojos azul cielo brillaban y sus relucientes colmillos realzaban su ternura. Técnica de control espiritual. Plazas disponibles. 2/3 a partir de ahora, tu nombre será Linxi. Linxi, Dongfang Yu acarició la cabeza de Linxi. Sus orejas de gato de color azul claro seguían hacia atrás, esperando el contacto de Dongfang Yu. Linxi parpadeó, su rostro apenas mostraba emoción, permaneciendo indiferente. Sin embargo, cuando Dongfang Yu le acarició la cabeza, sus orejas de gato se movieron, lo cual no coincidía en absoluto con su expresión indiferente. ¿No es muy hablador? No pasa nada, al fin y al cabo, encaja con la apariencia distante de un gato. Mientras hablaba, Dongfang Yu sacó una máscara de gato y una fruta de la vida, y las colgó en la cabeza y el pecho de Lim Tide respectivamente. Bueno, aquí tienes un pequeño regalo. Recuerda la tarea que te encargué. Ve a buscar a la zorrita. Ella te llevará allí. Lim se ladeó la cabeza y asintió. Entonces, llámame si el maestro necesita algo. Tras decir eso, Lim se transformó en un rayo y desapareció del lugar. Dongfang Yu arqueó una ceja. Había pensado que Lim era callada, pero ahora parecía que simplemente no sabía cómo hablar. ¿No se te dan bien las palabras? No hay problema, solo hay una persona de Kinkyu que habla mucho. Madera y relámpagos, oh Dios mío, voy a coleccionar los 5 elementos. 5 lolis con orejas de animales. Espera, ¿por qué empecé a pensar en lolis? Sí, Kinkyu y Linxi heredaron las habilidades de Dongfang Yu Mui Lei, respectivamente, mediante 2 métodos de cultivo diferentes. Aunque no era mucho, aún representaba 2 o 3 décimas partes. Los 2 pequeños eran ahora bastante formidables. Al menos podían gobernar su propio territorio y convertirse en los llamados dioses del santuario. Los zorros y los gatitos son lo más lindo. Dongfang Yu no pudo evitar tararear suavemente, pero en ese momento, de repente sintió que 2 fuerzas familiares chocaban en la distancia. Al mismo tiempo, las voces de Kinkyu y Linxi también resonaban en la mente de Dongfang Yu. Kinkyu. Maestro. ¿Por qué el recién llegado me quemó la cola con un rayo nada más llegar? Linxi. Maestro, estoy atado con lianas, ¿sí? Dongfang Yu negó con la cabeza. Empezaron a pelear en cuanto se conocieron. Probablemente no se llevarían muy bien en el futuro. Pero no importa. De todos modos, ambos son absolutamente obedientes a Dongfang Yu. Mientras tanto, del lado de Sawamura Eriri. En ese momento, la familia Sawamura estaba ocupada preparando la cena para la llegada de Dongfang Yu. Aunque se suponía que todo debía estar lleno de actividad, solo Sayuri Sawamura se encontraba en la cocina. Mamá, ¿es necesario preparar tantos platos? Preguntó Eriri Sawamura, sentada en el sofá, observando a Sayuri Sawamura ocupada en el trabajo. Eri, si no vas a ayudar, vete y no molestes a tu madre. ¿Ja? Eriri Sawamura chasqueó la lengua y replicó. Normalmente es demasiado perezosa para hacer cualquier cosa en casa, ¿qué dices? Solo estoy pensando en la felicidad de Eriri. Sayuri Sawamura apuntó con un cucharón a Eriri Sawamura, que estaba sentada en el sofá, y le dijo. Eriri, si de verdad no tienes nada que hacer, ve a buscar tu wow. Sería bueno pasar más tiempo juntas en el camino.
Mamá, ¿no dijiste que no me llamarías perdedor? Eso es mejor que ser un completo perdedor. Eriri Sawamura apartó la mirada, sin querer seguir discutiendo con Sayuri Sawamura. Eriri Sawamura sacó su teléfono y le envió un mensaje a Dong Fan-yu. Eri Kashiwagi. Yu, ¿ya terminaste tu trabajo? Dong Fan-yu. Ya casi termino aquí, iré a casa de Eriri en un rato. Eri Kashiwagi. ¿Necesitas que te recoja? No me malinterpretes, mi madre insistió en que lo hiciera Dong Fan-yu. ¿Está Eriri preocupada de que llegue tarde? Pero me alegraría mucho si Eriri viniera a recogerme. Eri Kashiwagi. Bien, ya que lo planteas así. Dong Fan-yu. Posicionamiento. Al ver la ubicación enviada por Dong Fan-yu, Eriri Sawamura levantó ligeramente la barbilla antes de guardar el teléfono. Mamá, voy a buscar a Yu. Adelante, vuelve más tarde. Cocino despacio. Ignorando a Sayuri Sawamura, Eriri Sawamura se arregló rápidamente y salió de la habitación, dirigiéndose hacia el lugar indicado por Yuto. La ubicación que Dong Fan-yu indicó no estaba lejos de la casa de Sawamura Eriri, y Sawamura Eriri llegó al lugar señalado en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Eriri Sawamura miró a su alrededor pero no vio a Dong Fan-yu. Eri Kashiwagi. Yu, estoy aquí, ¿dónde estás? Dong Fan-yu. Eriri, date la vuelta y mira detrás de ti. Eriri Sawamura se giró obedientemente, pero aún así no pudo ver la figura de Dong Fan-yu. Justo cuando Eriri Sawamura estaba a punto de enviar un mensaje a Dong Fan-yu, al segundo siguiente sintió que alguien la agarraba por detrás de sus coletas. Eri se giró demasiado. La voz de Dong Fan-yu provino de detrás de ella. Sawamura Eriri giró lentamente la cabeza, y aquella larga melena negra que le resultaba tan familiar quedó a la vista. Eri vino a recogerme. Estoy tan conmovido. Dong Fan-yu tomó la mano de Sawamura Eriri y la colocó sobre su rostro. ¿Qué te pasa? ¿Acaso esto no es normal? Después de todo, te lo prometí, pero aún así estoy muy conmovido. Dong Fan-yu sonrió. ¿Eso significa que Eriri ya me considera su novio? Al oír las palabras de Dong Fan-yu, Sawamura Eriri estalló al instante. Reaccionó como una bola al rojo vivo, retirando bruscamente la mano. La jugadora Kashiwagi Eri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 269. La jugadora Kashiwagi Eri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 356. La jugadora Kashiwagi Eri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 196. ¿Qué tonterías estás diciendo, novio y todo eso, novio virtual de cricket? Al ver el rostro sonrojado de Eriri Sawamura, Higashikata Yu sonrió y asintió. Sí, Eriri, no hay necesidad de estar tan emocionada. Eriri Sawamura levantó su bonita barbilla. En fin, no le des muchas vueltas, mamá solo me pidió que te recogiera. Sayuri Sawamura. Si hubiera sabido que ibas a terminar así, te habría dejado morir en casa. Capítulo 115. Tsundere y lindo, pero Eriri vino a recogerme, así que aún así te traje un regalo. Al oír la palabra regalo, las orejas de Eriri Sawamura se crisparon, pero su rostro permaneció altivo y engreído. ¿Acaso Eriri no siente curiosidad por saber qué es? No tengo curiosidad. En cuanto a los regalos, no es un día festivo, ¿por qué me harías un regalo? Lo compré porque pensé que le quedaría muy bien a Eriri. Mientras hablaba, Dong Fan-yu sacó de algún sitio una máscara de gato azul y se la colgó a Sawamura Eriri en la cintura. La máscara es muy pequeña. Se parece más a una maqueta que a una máscara, aproximadamente de la mitad del tamaño de la palma de una mano. Además, solo tiene la mitad del tamaño. Incluso en su tamaño normal, esta mascarilla solo puede cubrir la mitad del rostro. ¿Qué es esto? Eriri Sawamura tocó la máscara de gato azul a la altura de la cintura y preguntó. Al oír esto, Dong Fan-yu sacó la otra mitad de la máscara. Esto es un par. Eri, no subestimes esto. Es más valioso que cualquier otra cosa que te haya dado antes. Eriri Sawamura miró la máscara que llevaba en la cintura, y luego la que Dong Fan-yu llevaba en el cuerpo. Es una pareja, aunque se trata de un modelo común y corriente, Eriri Sawamura se siente muy feliz. Probablemente se deba a la pareja que mencionó Dong Fan-yu, como si fueran artículos a juego para parejas. Gracias, me gusta mucho, curiosamente, no actuó con arrogancia. Mientras a Eriri le guste. No hablemos de eso ahora. Estaba a punto de preguntarte, Yu, ¿por qué tienes la cara tan pálida? Debido a que Dong Fan-yu había quedado completamente agotado por las dos niñas pequeñas y aún no se había recuperado, se sentía exhausto y su rostro estaba mortalmente pálido.
Sin embargo, Dong Fanyu ciertamente no podía explicárselo así a Sawamura Eriri. ¿Tienes la cara muy pálida? Quizás sea porque corriste demasiado rápido con la prisa por ver a Eriri. Al oír esto, Eriri Sawamura se sonrojó e inclinó la cabeza. Vale, pero no lo vuelvas a hacer la próxima vez, ¿no? ¿De verdad pensabas que Dong Fanyu se pondría pálido al correr? Vámonos, mamá ya debería haber preparado la cena. Asegurémonos de que la comida no se enfríe. Tengo un plan que te llevará a casa rápidamente, Eriri. ¿Eh? ¿Qué plan? Eriri Sawamura no entendió a qué se refería Dong Fanyu. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba sentada sobre el cuello de Dong Fanyu. Eriri Sawamura estaba atónita. A esa altura, si Dong Fanyu no le hubiera atado el abrigo a la cintura, sin duda habría quedado al descubierto. Al observar a los transeúntes a su alrededor, el rostro de Eriri Sawamura reflejaba emoción. ¿Así es como me ves normalmente, Yu? HMM. Bueno, eso también está bien, después de todo, siempre me inclinaba cuando hablaba contigo, Eriri. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso soy un niño pequeño? Al oír las palabras de Dong Fanyu, Eriri Sawamura estalló al instante, juntando las piernas como si intentara darle una lección a Dong Fanyu. Sin embargo, lo que dijo Dong Fanyu era cierto. Después de todo, Sawamura Eriri mide solo alrededor de 1,6 metros de altura, mientras que Dong Fanyu es 20 centímetros más alta que ella. Si no se agacha, a Eriri Sawamura le resulta muy cansado hablar mirando hacia arriba. Sin embargo, justo en ese momento, los dos pasaron por delante de una floristería. Dong Fanyu no se detuvo, pero al segundo siguiente, Sawamura Eriri lo frenó bruscamente. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eriri Sawamura no dijo nada, simplemente miró la floristería y negó con la cabeza. Está bien, sigamos adelante. Dong Fanyu sabía perfectamente lo que Sawamura Eriri estaba pensando. En cuanto a las flores, con su técnica del corazón de madera, Dong Fanyu podía crear fácilmente flores de diversas marcas. Pensando esto, Dong Fanyu soltó la mano que sostenía la pierna de Sawamura Eriri, y, con un movimiento de muñeca, apareció una rosa en su mano. Eriri Sawamura se quedó atónita al ver las rosas que aparecieron frente a ella. No sé qué te gusta, Eriri, pero las rosas estarían bien, ¿verdad? Eriri Sawamura aceptó la rosa de la mano de Dong Fanyu, y Dong Fanyu volvió a colocar su mano sobre las pantorrillas de Eriri Sawamura, cubiertas con medias negras. TCH, no he dicho nada, murmuró Eriri Sawamura para sí misma, mirando la rosa de color rosa pálido que tenía en la mano. Pero al segundo siguiente, Eriri Sawamura sonrió, acarició la cabeza de Dong Fanyu, señaló la rosa que tenía en la mano hacia la distancia y dijo: Objetivo. Residencia Sawamura. Toku. A toda velocidad. Adelante. Adelante. Señorita Tomori, nuestro amo nos envió a buscarla. El maestro dijo que todo depende de que la señorita Tomori esté preparada. Nao Tomori sostiene una cámara y lleva puesto el uniforme escolar de Oshinokai. Como es de noche, también lleva una chaqueta. En ese momento, Kinky y Linksy ya se habían puesto sus máscaras y permanecían de pie respetuosamente frente a Tomori Nao. Nao Tomori frunció el ceño al mirar a las dos personas que habían aparecido repentinamente frente a ella. ¿El maestro del que hablas es Dong Fanyu? Kinky y Linksy asintieron. Me llamo Kinky y soy la pequeña zorrita de Niamo. Linksy. Aunque Nao Tomori no podía ver los rostros de Kinky y Linksy debido a las máscaras, sí podía distinguir claramente las orejas de animal que llevaban en la cabeza. Aunque el zorro y el gato parezcan algo incongruentes, Nao Tomori aún puede distinguirlos. Para ser sincera, Nao Tomori creía conocer a Dong Fanyu lo suficientemente bien, pero ahora parece que solo conoce la punta del iceberg. Esto me interesa aún más y Nao Tomori sonrió. Aunque ese chico de Touro ya me dijo el lugar de encuentro, por favor, guíame. Kinky y Linksy asintieron y caminaron delante de Tomori Nao, abriendo el camino. Aunque ya era de noche, todavía había bastantes peatones en la calle. Sin embargo, estos transeúntes no mostraron la menor sorpresa al encontrarse con Kinky y Linksy, estos dos seres inusuales. Está bien que te pavonees así. Linksy. No te preocupes. Kinky. Si no nos mostramos, la gente común no podrá vernos. Al oír esto, Nao Tomori frunció el ceño, porque se dio cuenta de que la cámara no podía captar a Kinky y Linksy. Sin embargo, ella pudo verlo con claridad.
Justo cuando Tomori Nao estaba pensando, un talismán amarillo flotó repentinamente en el aire y luego se desplazó lentamente hacia Linksy. El talismán amarillo fue fijado al cuerpo de Linksy, e instantáneamente un tenue rayo rodeó todo su cuerpo. Las orejas de gato de Linksy se crisparon, y ella se arrancó el talismán amarillo de la mano con las manos desnudas. Kinkyu miró el talismán amarillo en la mano de Linksy y dijo: este parece ser el talismán amarillo del maestro. Lo he visto usarlo antes. Linksy no dijo nada, sino que fijó su mirada en un gran árbol que no estaba muy lejos. Detrás del gran árbol, una niña temblorosa se escondía, murmurando para sí misma. ¿Qué debo hacer? Es inútil. No debí haberme metido. Capítulo 116. Ediri Sawamura. ¿Así es como actúas? Las orejas de gato azul claro de Linksy se movieron, y luego miró a Kinkyu, que estaba a su lado. Sinceramente, Linksy no sabía qué hacer. Lógicamente, si alguien la atacaba, ella debía contraatacar. Sin embargo, el método de ataque a esta persona consistía en utilizar un talismán amarillo único creado por su maestro. Tras pensarlo detenidamente, Linksy decidió no dejar de seguirlo y que se lo comunicaría a Dongfang Yu más tarde. Kinkyu también se fijó en la chica que estaba detrás del árbol, pero no le prestó atención. Aparte del hecho de que el oponente usó un talismán amarillo hecho por Dongfang Yu, el objetivo del oponente no era ella. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te detuviste tan de repente? Está bien, por favor, ven con nosotros. Linksy y Kinkyu lo ignoraron tácitamente y continuaron guiando a Tomori Nao. Mientras tanto, la niña que se escondía detrás del árbol ya se había desplomado al suelo, con los ojos llenos de lágrimas y con aspecto bastante asustado. Ellos, se han ido. ¿No te importó? Genial. Las pupilas doradas de la muchacha temblaron ligeramente. No era otra que Yotsuya Miko, quien había sufrido mucho. Vete a casa. Debería poder irme a casa ahora, ¿no? Espero que no me callen después. Miko Yotsuya desde luego no creía que las dos niñas enmascaradas no la hubieran visto. Esa mirada, lo suficientemente fuerte como para atravesar el árbol, casi pareció atravesar a Yotsuya Miko. Mientras Yotsuya Miko era vigilada, sintió que su muerte se acercaba y ya había pensado en sus últimas palabras. Aunque Kinkyu y Linksy no dañarán intencionadamente a la gente, e incluso en cierto modo protegerán a la gente común, también se asegurarán de eliminar cualquier espíritu maligno que encuentren en el camino. Pero justo ahora, Yotsuya Miko lanzó inmediatamente un talismán amarillo, que incluso alcanzó a Linksy. Si el poder de la técnica del trueno de la pluma oriental se divide en 1000 partes, entonces Linksy ocuparía entre 400 y 500 partes, mientras que el poder del talismán amarillo probablemente sería de aproximadamente una parte. Por lo tanto, Linksy no sufrirá daño alguno, ya que sus poderes provienen de la misma fuente, y el poder del primero es mucho mayor que el del segundo. Para ser honesto, si no fuera porque el creador de este talismán amarillo fue Dongfang Yu, Yotsuya Miko ya habría recibido su merecido. Yotsuya Miko se puso de pie con dificultad, respiró hondo y volvió a quejarse. No debí haberme entrometido. Yotsuya Miko simplemente pasaba por allí cuando vio a Oki y Linksy caminando delante de Tomori Nao. Puede que la gente común no sea capaz de verlos a los dos, pero Yotsuya Miko, que posee una poderosa visión espiritual, no es una persona común. Yotsuya Miko imaginó de inmediato un escenario de secuestro a manos de un espíritu maligno, y tras seguirla durante un largo rato, finalmente reunió el valor suficiente para usar el talismán amarillo en un intento por rescatar a Tomori Nao. Eso dio lugar a la trama posterior. Es completamente inútil. Yotsuya Miko murmuró para sí misma que Sawamura Ediri le había dado un total de 5 talismanes amarillos, y que ahora le quedaban 3. Miko Yotsuya está acostumbrada a fingir que no percibe las cosas con gran intensidad, y no recurrirá a ese recurso a menos que realmente no pueda evitarlo. En su casa, Yotsuya Miko usó un talismán amarillo contra el espíritu maligno que se encontraba en el baño. Al ver cómo el espíritu oscuro y maligno se convertía en cenizas en el destello del relámpago, Yotsuya Miko pensó que a partir de ahora tendría que estar en vilo cada vez que se bañara. 2 días después, un nuevo espíritu maligno comenzó a rondar su baño. Fue solo entonces cuando Yotsuya Miko se dio cuenta de que era imposible matar por completo a esas criaturas, así que lo mejor era seguir soportándolas. Por eso sigo queriendo la pulsera de Sawamura-kun. Yotsuya Miko sabía que Sawamura Ediri no le daría el brazalete, pero aún así no podía dejar de pensar en ello.
No volverán para vengarse de mí, ¿verdad? Yotsuya Miko negó con el dedo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yotsuya Miko quería llamar a Sawamura Eriri, pero no quería causarle ningún problema ni ponerla en peligro. Pero si no encontramos una solución, sin duda moriremos. Sin duda. Kinkyu. ¿Acaso parezco una zorra malvada? Linksy. Quizás. Mientras tanto, por su parte, Dongfang Yu se limitó a la parte más básica de la comida. Intercambiar saludos y preguntar por el bienestar del otro. ¿Xiao Dongfang ya no va a la escuela? Sí, por mi hogar, y Dongfang Yu negó con la cabeza. Su respuesta fue muy detallada pero concisa, dejando mucho espacio para que el lector completara los espacios en blanco. Eriri Sawamura también cooperó, y en ese momento miró a Sayuri Sawamura con disgusto. Sayuri Sawamura hizo un gesto con la mano hacia Eriri Sawamura, indicando que sabía lo que debía y no debía decir. ¿Estás en el trabajo? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? A juicio de Sawamura Sayuri, aunque Dongfang Yu tiene una apariencia excelente, sumamente buena, si tuviera que realizar un trabajo regular a su edad, probablemente solo podría ser cajero o algo similar. Aunque tenemos suficiente para comer y vestirnos, el trabajo de cajero es predecible y puede minar la voluntad de uno. Sayuri Sawamura no quería que su futuro yerno perdiera el tiempo en ese tipo de cosas. Creía que era posible ganarse la vida mientras se aspiraba a algo mejor. Sawamura Sayuri lo hizo por Dongfang Yu, y también por Sawamura Eriri. ¿Trabajo? Al oír la palabra trabajo, Dongfang Yu hizo una pausa, sin soltar los palillos. He estado trabajando como sacerdote en un santuario. ¿Un sacerdote y? Las pupilas de Sayuri Sawamura se contrajeron ligeramente. Para ser honesta, había considerado muchas posibilidades, pero no se le había ocurrido esta. La naturaleza de los sacerdotes y las sacerdotisas de los santuarios es esencialmente la misma. Simplemente se les llama con nombres diferentes debido a su género. Sin embargo, en algunos aspectos, los sacerdotes son superiores a las sacerdotisas, y su carga de trabajo también es mayor. Sí, sacerdote, y Dongfang Yu sonrió levemente. Aunque no tengo padres, quiero agradecerles por haberme dado una buena apariencia. Gracias a este rostro, puedo ejercer como sacerdote en muchos eventos del santuario, lo cual es una forma de ganarme la vida. Aunque Dongfang Yu sonreía, Sawamura Sayuri pareció percibir un dejo de tristeza en esa sonrisa. Eriri Sawamura apartó la mirada con incredulidad, intentando evitar que Sayuri Sawamura viera su rostro sorprendido. Al mismo tiempo, Eriri Sawamura extendió la mano y pellizcó el brazo de Dongfang Yu en el punto ciego de Sawamura Sayuri. ¿No eres mi amigo? ¿Así es como actúas? Dongfang Yu sonrió, tomó con una mano la que Sawamura Eriri le había extendido y, al mismo tiempo, le guiñó un ojo de forma coqueta, como si quisiera decir algo. No te preocupes, le causaré una buena impresión a tu madre. Eriri Sawamura se sonrojó e intentó retirar la mano, pero Dongfang Yu no la soltó. Capítulo 117. Sawamura Sayuri. Estoy tropezando. Sawamura Sayuri observó cada uno de sus movimientos, pero no dijo nada, limitándose a mostrar una sonrisa maternal. Enviar parejas es genial. Sobre todo cuando se trata de la hija de tu propia hija. Sin embargo, al segundo siguiente Sayuri Sawamura negó con la cabeza, porque Eriri Sawamura la había decepcionado. Mirando hacia atrás, si hubiera conocido a un chico tan proactivo en aquel entonces, habrían tenido una relación hace mucho tiempo. Entonces, ¿Xiao Dongfang no tiene un trabajo fijo? Para ser más precisos, es así. La hermana Sayuri podría reconocerme en cualquier santuario. Ignorando las constantes patadas de Eriri Sawamura en la espinilla, Dongfang Yu fingió indiferencia y charló con Sayuri Sawamura. Afortunadamente, Eriri Sawamura conocía sus límites y se quitó los zapatos antes de patearlos. Ya veo, Sayuri Sawamura asintió. Seguía pensando en ofrecerle ayuda a Dongfang Yu. Pero ahora parece innecesario, ya que Sayuri Sawamura estima que Dongfang Yu está bien. Además, el trabajo de un sacerdote no es como el de un cajero de supermercado, y a juzgar por la apariencia de Dongfang Yu, parece que le gusta bastante este trabajo. Aunque Sayuri Sawamura tenía la intención de ayudar a Dongfang Yu a alcanzar un nivel superior, también tenía la capacidad de ayudarle a llegar a ese nivel. Pero pensándolo bien, no hay mucho tiempo en la vida para relajarse, así que a esta edad no hay necesidad de preocuparse por tantas cosas. Estas cosas pueden esperar hasta que me establezca y tenga una familia.
Ahora mismo, debería estar disfrutando de la vida. Hablando de eso, Eriri y yo nos conocimos en el santuario. ¿Por qué dices esto? Eriri Sawamura estaba atónita. No se esperaba que Dong Fanyu hiciera algo así. Incluso estaba mintiendo. Si bien es cierto que cómo se conocieron es un secreto y no se puede revelar públicamente, no hay necesidad de inventarlo, ¿verdad? Eriri Sawamura lamentó en cierta medida haber dejado que Dong Fanyu hiciera las cosas a su manera. A diferencia de la reacción de Eriri Sawamura, Sayuri Sawamura estaba radiante de emoción. Esto era justo lo que quería ver. Además, ella originalmente quería preguntar sobre este asunto, pero Dong Fanyu lo mencionó por iniciativa propia. Eri. No hables. No interrumpas a Dongfang. Pero. Eriri Sawamura estaba a punto de llorar. Si no intervenía pronto, su madre se vería obligada a convertirse en placenta. En un caso más grave, podrían difundir inmediatamente las fotos de Dongfang Yu en el chat grupal de la familia Sawamura. Está bien, Eriri, tengo mi propio ritmo, olvídalo, ya no me importas. Eriri Sawamura, habiendo perdido toda esperanza, se cruzó de brazos y se sentó en silencio en una silla, observando cómo se desarrollaba el drama. Quería ver qué tipo de cosas extrañas y extravagantes se le ocurrirían a Dongfang Yu. Xiao Dongfang, por favor continúa. La hermana Sayuri debería saber que los santuarios están muy de moda últimamente, ¿verdad? Por eso, mi carga de trabajo ha aumentado bastante. Recuerdo que era un mediodía soleado y luminoso. Llevaba mi sotana y estaba cumpliendo con mis deberes como de costumbre, mientras Sawamura Sayuri escuchaba hablar a Dongfang Yu, sus ojos brillaban de emoción, completamente absorta en la historia. Eriri Sawamura suspiró repetidamente. La historia de Dongfang Yu no era del todo inventada, pero sí lo era en más de la mitad. El encuentro en el santuario fue fingido, pero las interacciones posteriores fueron reales. Dado que Dongfang Yu no podía reunirse con frecuencia debido al trabajo, los dos solo podían comunicarse por teléfono móvil. Esto no podría ser más real. Al principio, Eri no quería hablar conmigo, e incluso me eliminó de sus contactos una vez. Tuve que rogarle y suplicarle para que la volviera a agregar. Mientras hablaba, Dongfang Yu parecía desconsolado. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 136. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 169. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 96. ¿Qué? Eriri Sawamura explotó. Volvió a explotar. ¿Es cierto? Sawamura Sayuri estaba sorprendida. Jamás esperó que su hija fuera tan increíble. Entonces, además de ser tsundere, ¿también tiene un lado frío y distante? En esa situación, cualquiera te borraría, ¿verdad? No actúes como si fuera una persona distante. Es cierto, pero sigo muy triste. ¿Por qué estás tan triste? Eriri Sawamura no dejaba de patear con fuerza las pantorrillas de Dongfang Yu con sus pequeños pies, que estaban cubiertos por medias negras. Pero se llevará una decepción. Puede que Dongfang Yu no sea capaz de detener al rey de las 100 toneladas con su fuerza física, pero su poca fuerza no le hará daño. Al ver la reacción de su hija, Sayuri Sawamura supo que algo estaba pasando. Bueno, Sawamura Sayuri no quería hacer demasiadas preguntas. En fin, basándonos en la experiencia de Sawamura Sayuri, a menos que Eriri Sawamura haga algo escandaloso, Dongfang Yu ya es su futuro yerno. Dongfang Yu va a cambiarse el nombre a Zekun Yu. Sawamura Sayuri, por favor. Sawamura Eriri, no puedes hacer absolutamente nada. Pero por favor, no cometas ningún error. Eriri Sawamura miró fijamente a Dongfang Yu, que estaba frente a ella, mientras que Dongfang Yu le devolvió la sonrisa. Sin vergüenza y... Los pequeños colmillos de Eriri Sawamura brillaron, dándole un aspecto bastante peligroso. Dongfang Yu, aparentemente ajeno a sus propios pensamientos, se dijo a sí mismo. ¿Eriri quiere flores otra vez? Déjame pensar, ¿qué tal rosas azules? Mientras hablaba, Dongfang Yu volvió a girar la mano y una hermosa rosa azul apareció en su palma. El tono azul brillaba intensamente bajo la luz, incluso centelleando ligeramente. Eriri Sawamura tomó instintivamente la rosa azul de la mano de Dongfang Yu, con el rostro ligeramente sonrojado. Está bien, te perdono. Dongfang Yu sonrió, pero permaneció en silencio. Al ver esto, Sayuri Sawamura puso una expresión en su rostro que decía:
Por fin he vendido mi repollo. Xiao Dongfan, se está haciendo tarde. ¿No estás seguro de que quieres quedarte a descansar? Hay muchas habitaciones libres en casa. No, gracias a usted por su amabilidad, hermana Lily. Dongfan Yu no podía quedarse. Dejando de lado lo que pudiera pasar, lo importante era que aún tenía cosas que hacer. Muy bien, Xiao Dongfan, recuerda venir a visitarnos a menudo. También puedes acudir a tu hermana mayor si necesitas algo. Haré todo lo posible para ayudarte a resolver esto. Dongfan Yu sonrió y dijo. Entonces tendré que molestarte, hermana Xiaobai. Ah, claro, la última vez fue todo muy apresurado y no tuve tiempo de preparar un regalo, así que esta vez te lo compensaré, hermana Lily. Mientras hablaba, Dongfan Yu sacó una caja de madera marrón y la colocó delante de Sawamura Sayuri. No sabía qué le gustaba a Sayuri Ne-chan, así que pedí una bolsita para ella en el santuario. Sawamura Sayuri tragó saliva con dificultad y abrió la caja de madera. Dentro de la caja de madera, se colocó con cuidado una bolsita dorada en la parte superior, e inmediatamente, un tenue aroma a osmanto llegó a las fosas nasales de Sayuri Sawamura. Gracias, me gusta mucho. Un saquito aromático no es precisamente un regalo caro, pero como Dongfan Yu tenía esa intención, no parecía importar qué tipo de regalo fuera. Me alegra que te guste, hermana Sayuri. Dongfan Yu sonrió y miró a Sawamura Eriri, que estaba a su lado. Cuando Sawamura Eriri vio que Dongfan Yu la miraba, se sonrojó y levantó ligeramente la cabeza. Adiós, Eriri. Ajá, Eri no tiene por qué despedirme, es muy tarde. ¿Eh? Nunca se me había ocurrido esa idea, vale, capítulo 118 partida. Suiza al pie de la montaña donde se encuentra el santuario, está el mismo lugar donde Eriri Sawamura quedó atrapada en el laberinto la última vez. Linksy, ¿has averiguado en qué santuario está consagrado con Gyumaru? No lo sé, Linksy negó con la cabeza. En las décadas transcurridas desde que se convirtió en espíritu, rara vez había salido, y mucho menos había indagado sobre los alrededores. ¿Qué tal si esperamos a que llegue el maestro? Al oír esto, Kinkyu hizo un puchero con disgusto. Originalmente quería ayudar al maestro a compartir parte de la carga, Linksy negó con la cabeza. Quería ayudar a Dongfan Yu, pero encontrar una aguja en un pajar como esa no era algo que se pudiera hacer en poco tiempo. Mientras tanto, Naotomori, que estaba sentada en una silla tejida con lianas en Kinkyu, escuchó su conversación. Muramasa y ese nombre me suena mucho y Naotomori frunció el ceño. Como presidenta del consejo estudiantil de Oshinoumi, Naotomori pasa sus días viajando por todo el país Sakura en busca de personas con habilidades especiales. No he estado en todos los lugares de Japón, pero sí en la mayoría. Como dice el refrán, leer 10.000 libros no es lo mismo que viajar 10.000 millas. Si hiciéramos los cálculos, se podría decir que Naotomori ha leído 10.000 libros. ¿Pero por qué no ha llegado todavía a ese tipo del este? Naotomori frunció el ceño, con una expresión de disgusto en el rostro. Tomori Nao estaba un poco aburrida. Observó a Linksy y Kinkyu, que llevaban máscaras, y sintió curiosidad por sus identidades, así como por la de Dongfan Yu. Justo ahora, Naotomori vio cómo Kinkyu agitaba la mano, y un sinfín de enredaderas brotaron del suelo. Como si tuvieran vida propia, las enredaderas se transformaron en una silla reclinable. Es mentira que Yuri Nao diga que no sentía curiosidad por Dongfan Yu, dado que Kinkyu lo llamaba maestro. Tras pensarlo durante un buen rato, Naotomori finalmente hizo la pregunta. Recuerdo que te llamas Kinkyu, ¿verdad? Las orejas de zorro de Kinkyu se movieron cuando la llamaron por su nombre, y miró a Tomori Nao a su lado. Señorita Tomori, ¿necesita algo? Quiero preguntarte sobre Dongfan Yu. Bueno. Al oír el nombre de Dongfan Yu, Kinkyu y Linksy intercambiaron miradas de desconcierto. Linksy negó con la cabeza e intervino. Si la señorita Yuri tiene algo que quiera saber, puede preguntarle al maestro. Si un sirviente puede filtrar fácilmente la información de su amo, entonces ese sirviente está condenado. Aunque Dongfan Yu trató muy bien a Kinkyu y Linksy e incluso les dio mucha libertad, les otorgó poderosas habilidades en cuanto se conocieron. Sin embargo, la relación entre los tres es esencialmente la de amo y sirviente, y no se puede transigir en este asunto. Kinkyu respondió. Lo siento, señorita Yuri, aunque usted es la invitada del amo, si la señorita Yuri está dispuesta, puedo contarle sobre el pasado de Kinkyu. ¿Tú antes? Kinkyu asintió.
Sí, Kinkyu no es de esta época. Yo, Kinkyu, probablemente llevo muerta más de 20 años. Al oír la cifra de 20 años, Naotomori frunció el ceño, aunque podía intuir que los dos pequeños no eran tan jóvenes como parecían. Pero lo que le preocupaba a Naotomori era que, si Kinkyu llevaba muerta más de 20 años, ¿qué pasaba con Dongfang-yu? ¿Cuántos años tenía Dongfang-yu ahora? Al pensar en el rostro de Dongfang-yu, que parecía tener la misma edad que ella, Yurinao realmente no podía calcular la edad de la otra persona. «Kinkyu, ¿eres como una persona después de la muerte?», preguntó Naotomori, sorprendida. Pensaba que Kinkyu era una especie de espíritu de zorro con forma humana. Limxi intervino de nuevo. Solo aquellos con habilidades especiales o aquellos favorecidos por los llamados dioses pueden llegar a ser así. ¿Dioses? ¿Te refieres a ese tipo del este? Kinkyu negó con la cabeza. No, esos dioses no son más que lobos con piel de cordero, tch. Si no tuviera miedo de causarle problemas a mi amo, habría regresado hace mucho tiempo para vengarme. Kinkyu y Limxi eran del mismo tipo que Yotsuya Miko en sus vidas anteriores. Poseían habilidades extraordinarias pero carecían de la capacidad de protegerse a sí mismas. Fueron engañados para convertirse en sirvientes de esos supuestos dioses, pero ahora que Dongfang-yu ha llegado, son libres. Mi maestro me sacó de mi vida anterior, así que le estoy muy agradecido a mi maestro. Mientras hablaba, las orejas del zorro se movían sin cesar, mostrando excitación. Al ver esto, Naotomori, inexplicablemente, etiquetó a Dongfang-yu como un lolicón en su mente. Sin embargo, Naotomori también captó una información crucial. ¿La persona con habilidades especiales de la que hablas? ¿A quién te refieres? Cuando se trata de habilidades especiales, Naotomori piensa en las personas con habilidades especiales. Si el destino de las personas con habilidades especiales es ser engañadas para convertirse en sirvientes, entonces sería realmente lamentable. Pero Naotomori le estaba dando demasiadas vueltas. Las habilidades especiales que mencionó Limxi y los usuarios de esas habilidades eran dos conceptos completamente diferentes. La señorita Tomori debería saber de espíritus malignos, ¿no? Ya sé, deben ser esas extrañas criaturas que emanan un aura negra. Kinkyu asintió. Mientras pueda verse, llegará a los ojos de esos supuestos dioses. Limxi. Por supuesto, no es solo eso. Al igual que yo, fui engañado debido a mi fuerte fuerza vital. Al oír esto, Naotomori asintió, indicando que entendía a qué se referían los dos como una habilidad especial. Antes de que Naotomori pudiera hacer más preguntas, Kinkyu y Limxi, que estaban a su lado, hicieron una pausa y luego se inclinaron al unísono. ¿No te dije ya que te inclinas menos, que es malo para la espalda? La voz de Dongfang-yu llegó desde lejos. Antes de que Yurinao pudiera girar la cabeza, la figura de Dongfang-yu apareció frente a ella. Al ver a Dongfang-yu, Kinkyu y Limxi se quitaron las máscaras y se acercaron a las piernas de Dongfang-yu. Kinkyu. Maestro. Maestro. Kinkyu ha traído a la señorita Yuri sana y salva. Limxi. No estoy de acuerdo. Kinkyu claramente estuvo jugando todo el tiempo. Al oír a Limxi decir eso, Kinkyu se disgustó de inmediato y la miró con expresión amenazante. Limxi tampoco estaba dispuesto a ceder, mostrando una actitud de quien le teme a quien. Las dos niñas, de apenas 1,2 metros de altura cada una, desprendían un aura que parecía alcanzar los 2 metros. Sus luces, de un verde pálido y un azul pálido, chocaban entre sí. Ninguna de ellas temía a la otra. Vale, todavía hay huéspedes aquí. Al oír la voz de Dongfang-yu, ambos desviaron la mirada. Jejeje tilde volveré a pelear contigo la próxima vez. Kinkyu hizo una mueca a Limxi, luego se transformó en una luz verde pálida y entró en el modelo de la máscara de zorro que colgaba de Dongfang-yu. HMPH tilde Limxi no protestó mucho. Ella también se transformó en una brizna de luz y entró en la máscara con forma de medio gato que colgaba del cuerpo de Dongfang-yu. Dongfang-yu negó con la cabeza con impotencia. Los zorros son cánidos, y los gatos y los perros siempre han estado enfrentados. Kinkyu y Limxi simplemente siguen esta tradición. Dongfang-yu volvió a mirar a Tomori Nao y sonrió. ¿Lleva mucho tiempo esperando el presidente? Si sigues tardando, empezaré a sospechar que me estás dejando plantado. ¿Cómo es posible? Incluso le pedí a mi mascota que te recogiera. Dongfang-yu levantó a Yurinao de la silla de ratán, y la silla pareció haber cumplido su misión, convirtiéndose en un rayo de luz verde y desapareciendo del lugar.
Vámonos. El presidente debe tener muchas preguntas. Hablemos mientras caminamos. Capítulo 119. ¿Un ladrón? Recuerdo haberle dicho: presidente, por favor, no me mire desde la perspectiva de cómo mira a los demás. Pensé que te referías a que no te trataras como una persona común y corriente, pero no esperaba que realmente no fueras humano. Naoto Mori negó con la cabeza. Dong Fan-yu le había contado muchas cosas a lo largo del camino, y ella había llegado a comprender la verdadera identidad de Dong Fan-yu. Aunque estaba preparado mentalmente, aún así me quedé en estado de shock. Entonces, ¿por qué viniste a mí? ¿Quieres tenerme como una mascota, como a Kinky y a los demás? Dong Fan-yu negó con la cabeza con impotencia. El presidente tiene bastante prejuicio contra mí, para ser honesto, estuvo un poco tentado, solo de pensar en Naoto Mori con sus orejas de gato. ¿Puedo elegir la raza yo mismo? Si es así, prefiero los gatos Scottish Fold. ¿De verdad te eligieron? Dong Fan-yu estaba un poco confundido. Tomori Nao hablaba de algo muy peligroso, pero sus pies no dejaban de moverse y seguía a Dong Fan-yu de cerca. Señor, en realidad puede verme como algo más común. Por ejemplo, solo me interesa usted porque me atrae su aspecto. ¿Eh? Naoto Mori frunció el ceño. No solo la especie, sino que incluso su sentido estético es diferente al de los humanos normales. ¿Será una cuestión de estética? Pero, lo mires por donde lo mires, la presidenta del consejo estudiantil es una belleza de primera. Las pupilas de Naoto Mori se contrajeron y una expresión de felicidad apareció en su rostro. Me elogiaron. Me elogiaron. Para ser sincera, a veces Dong Fan-yu realmente no entiende el proceso mental de Tomori Nao. Esta persona tiene un proceso de pensamiento tan brillante que podría sentarse a la misma mesa que Shiina Mashiro. Tienes buen ojo. Nada mal. ¿Servirá de algo que vaya al club de carteles de estrellas para mostrar mi nombre, presidente? Naoto Mori reflexionó. ¿Mi nombre? Probablemente me den una paliza por eso. Debido a su comportamiento, Naoto Mori no es muy querida en la escuela, a pesar de ser la presidenta del consejo estudiantil. No es raro que la gente sufra acoso escolar. Naoto Mori no le teme a las peleas individuales, pero le resulta bastante difícil enfrentarse a varias personas a la vez. ¿Le darán una paliza? ¿Tantos enemigos tiene el presidente del consejo estudiantil en la escuela? Para llegar a la cima hay que soportar un sinfín de dudas e insultos, ¿eh? ¿Cómo es que has copiado mi forma de hablar? Naoto Mori hizo un gesto con la mano restándole importancia y dijo: no te preocupes por eso ahora. Por cierto, ¿a dónde me llevas? ¿Sabe el presidente del consejo estudiantil lo de Murasame? He oído hablar de ello, bostezó Naoto Mori. He oído que es una katana clavada en una roca, y que cada año atrae a muchos turistas extranjeros con esta peculiaridad. Pero nadie ha podido sacarlo desde hace mucho tiempo. Al principio pensé que era algún tipo de técnica, pero ahora creo que solo una persona específica puede hacerlo. Sí, después de conocer a Dong Fan-yu, Tomori Nao dejó de creer que esos supuestos sucesos fantásticos hubieran sido orquestados por alguien. El presidente sabe mucho. Dong Fan-yu ya no recordaba bien la trama del juego Senren Banka, pues había pasado mucho tiempo. El santuario dedicado a Muramaru es bastante popular, y muchos turistas extranjeros lo visitan. Oshinokai también ha estado en los alrededores para investigar a usuarios de habilidades especiales. Mientras Naoto Mori hablaba, caminó hacia adelante, pero al segundo siguiente chocó con la espalda de Dong Fan-yu. SSS. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te detuviste de repente? No es nada, solo me lamentaba de haberme convertido en un idiota artificial. Dong Fan-yu sentía que había puesto el carro delante de los bueyes, porque lidiar con esas cosas fantásticas durante tanto tiempo le había hecho olvidar que era una persona moderna. Dong Fan-yu recorrió todos los santuarios. Los pocos a los que no entró fueron porque había sacerdotisas y sacerdotes que se habían quedado atrás. Sin embargo, Dong Fan-yu no vio la sombra de Kong Yuan, que probablemente era uno de los santuarios que se le habían pasado por alto. Dong Fan-yu recordaba la ubicación de estos santuarios, así que pensó en buscarlos uno por uno y finalmente encontrar a Kongyu-maru. Pero Dong Fan-yu lo olvidó. Kongyu-maru es muy popular. El santuario donde reside también es extremadamente popular. Este tipo de lugar se puede encontrar fácilmente en Internet. Incluso podría describirse como un destino turístico.
Dong Fanyu se dio unas palmaditas en la cabeza con impotencia. Realmente sentía que se había convertido en una persona con discapacidad artificial. Dong Fanyu hizo aparecer una pantalla de luz azul con una mano y buscó la ubicación de Kong Yuan. Swizy, no está muy lejos. ¿Eh? ¿De qué estás hablando ahí? No pasa nada, solo que el presidente tendrá que experimentar la sensación de volar. Antes de que Naoto Mori pudiera reaccionar a lo que Dong Fanyu quería decir, él la alzó repentinamente en brazos como una princesa y luego la lanzó por los aires. Aunque podríamos suponer que puedes volar, ¿no estamos siendo demasiado obvios? HMM. ¿Acaso la presidenta del Consejo Estudiantil está preocupada por exponerse accidentalmente? Me preocupa que el país me confunda con un objeto volador no identificado y me derribe. Probablemente nos confundan con águilas más grandes. El viento aullaba junto a los oídos de Tomori Nao, y al contemplar la escena que se extendía abajo, incluso Tomori Nao, que había visto muchas tormentas, tragó saliva inconscientemente. Dong Fanyu. Presidente, agárrese fuerte. Si se cae accidentalmente, no estoy seguro de poder atraparlo cuando toque el suelo. Naoto Mori. Si eso llegara a suceder, no te dejaría ir aunque me convirtiera en un espíritu maligno. Dong Fanyu. Entonces te purificaré antes de que hagas daño a nadie, presidente. Naoto Mori. ¿Eh? ¿Esa es la cuestión? La cuestión es que no me dejen caer. Dong Fanyu. Sí, haré todo lo posible, pero si el presidente del consejo estudiantil sigue moviéndose así. Al aterrizar en el suelo, Naoto Mori se sintió un poco aturdida. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente experimenta volar por primera vez de esta manera. Al menos Naoto Mori no se desplomó de rodillas como Ediri Sawamura y Yotsuba Nakano. Hemos llegado, dijo Dong Fanyu con calma, contemplando el gran santuario que se extendía ante él. Al mismo tiempo, la máscara de zorro en la cintura de Dong Fanyu emitió una tenue luz verde. Maestro. Maestro. Recuerdo este lugar, Kong Yuan está aquí. Dong Fanyu asintió. Era de noche y el personal del santuario debería estar durmiendo. Sin embargo, el propósito de Dong Fanyu era con Yumaru, y no quería tratar con otras personas. ¿Cómo está el presidente del consejo estudiantil? ¿No podrías volar un poco más despacio? Casi se me cae la cámara. Es muy cara. Tendrás que pagarla si se daña. Estamos aquí para ser ladrones, por favor, no se emocione tanto, presidente.